Buenas tardes, humiles del mundo. Bueno, vamos a hacer el evento del rito de la linterna con la sumilla, que no la hemos hecho. Me dice que siga Yelan. ¿Dónde estás, Yelan, cariño? Yo te sigo. Donde quieras te sigo. Hola. ¿Dónde te sigo? Mameluca. ¿Dónde te sigo? Aquí párate, me canso ya. Here, look at this. These tracks are superficial, but they definitely didn't occur naturally. Something heavy was being dragged this way, meaning we're headed in the right direction. ¿Dónde vas? ¿Me esperas? Voy. Qué mona es. Vale, te sigo. Huh. Their pace is increased. Normally, people carrying a heavy load slow down as their journey goes on and they start to tire. Whatever's motivating them to speed up must be psychological. For instance, reaching the home stretch. Vamos a ver, ¿no? Sí que se han pisado. Ya hemos llegado, Yelan. There they are! Look! A treasure hoarder tent! Ugh, not the treasure hoarders again! And so close to Lantern Ride, too! 'Tis not the season for their antics! Come on, let's round them up. Qué cara de sumil tiene el Traveler, me gusta mucho más Lumin. Pero bueno. Behold! Ay, que te caes. Mameluco. Vale, por favor. Hey! Who are you? Where did you come from? The evidence is conclusive. Okay, confess and we'll go easy on you. My patience is running low, so why don't you do us both a favor, You kidding me? You think I'm scared of you? Perhaps not, but you should be. Soy el anchotín. Gotcha! You're open! Busted! Curses. Seems like you're not all talk after all. There's no going back now. Better up my game. Sumil. Qué chetín es C1, con 2 barras de felicidad. Mercy! Have mercy! Oh,
It's a little late for that. I've come this far. I surrender! I surrender, please! I'll do whatever you say. Please have mercy. Tell us everything. ¿Qué tal? Buenas tardes. You know, so Reptil, buenas Lantern tardes. Right's nearly here, and Bien, mira, like aquí a a lot ver of si hago con people, esta cuenta que es I la wanted to buy a secundaria. few nice things. El eventillo I del know Rito I'm de la with the treasure Linterna. hoarders and everything, but Poco a poco, I don't ¿sabes? really have any kind of experience. Wow, you're really going to complain to us about that? Tú ya te lo habrás pelado, No, ¿no? Si te has not at pelado all. ya I'm medio just desierto de telling it Jamagraves, how o it como is. se llame. Okay. I racked my brains He trying to dejado think sin of what I could protogemas do. todo el mapa ya. I Cuando remember llegue the yo no me tune, quedan. so I figured I'd try it for myself. I Sí, mean, yo just to see también what voy a would por happen. Yelan. Quiero la de ella, At first, pero anyway, Yelan es que se me I escapó una seriously vez y didn't quiero ir a expect por that ella. family to pack up and leave, but they did. And they just left all their Sí. stuff right there for the take. It was completely wrong of me. I know that now. La verdad es que sí. Give you a chance, huh? Sounds to me like you'd rather strike. Yes? You know how to bargain, I'll give you that. You'll Muy have to take a bonita, walk Yelan. with me once we've returned the goods. You know, as a former Vic, does your greed matter more to you? You mean... That's enough hint. There's not much left to wrap up, so I'll take it from... What is it? I'm still not sure how you first got your hands on this information. So play it safe when you get back. Don't mention to anyone that you ran... You Fas. helped a lot with the investigation and arrest anyway, so it's perfectly fair for you to get all the... See you when I see you. And happy Lantern Right. Yelan's such a pro at this. With her taking it from here, it's as Madre good as mía, resolved. 5200 protos, qué Whoosh! locura. Random event. Although, it's kind of a shame that we never... Because Paimon's Te lo has pelado el curious, mapa that's entero why. ya, ¿no? It's like when you're the Madre mía. cutes that... When we were chatting with Mr. And most music is... Paimon never imagined that music... Oh, really? Well, anyway... Vamos a informar a Baiwen. Baiwen, te venimos a informar. Uf, qué frío hace, macho. Aquí por lo menos. Aquí se la tengo a Mommy Yelan, ¿ves? Aquí sí la tengo. Pero en la cuenta principal no. Aquí la conseguí Let's go sacar get por los ourselves pelos. some answers. En la cuenta principal me quedé sin protos. Y la perdí. Pero la quiero. Es muy bonita. Y está muy bien. ¡Huya! ¡Sa! Jerónimo. Byron, we're back! Everything's all ¿Cuánto sorted! voceras, Paimon, tía? Great news! Joder. Byron, give it! Hostia, Ningguan. Cuidado que viene encargado. My greetings to both of you. Long time Otra no mommy. see. No need to be so formal with us, Ningguang. On the contrary, I think it is those that I have known longest to whom I... Alas, on a different day, But you're quite right. Once the performance itself is over, simply put, there will always... Whoa, you're already thinking that far ahead? Sí, sí, la Well, verdad es que sí. We can discuss Sí, more. sí, I Paimon trust cuando you se saw this emociona. year's Ning Shao lantern at the docks when you're... Yeah, it looked like a good... Sea Gazer. I believe your Tú jugarás en japonés, legend ¿no? holds that he was Seguramente, como la free-spirited mayoría and de gente. easygoing. On this marvelous lantern rite, if the sound of music can flow like the rivers and streams into every corner of the land, perhaps the soul... Oh, they're gonna love them. Paimon, at least, if the guy you met... well, Qué sonrisa más bonita. let's hope Ningguan. so. I heard that you'll be going on a search with... I'm sure this quest to uncover the truth behind an...
Vamos a los saltitos flamígeros. No, el japonés e inglés, pero me gusta el inglés porque entiendo un poco. Ya a mí también me pasa igual, yo es que si no, a mí me suena todo igual. Además que las voces son más friendly y ves más la entonación, ¿sabes? Del estado anímico y tal. Además que hay voces, a mí la voz de Yelan me encanta y la de Yae Miko me pierde, vamos. La voz de Yae es espectacular en inglés, pero sensacional. Venga, vamos a volar ahí. Sí, ya es sensacional la voz que tiene, a mí me encanta en inglés. Y Zhongli ya es supremo, claro. Zhongli es que solo puede ser inglés. La voz de Zhongli en inglés, vamos, es espectacular. Es mantísimo. Di cosas Zhongli. Di cosas Zhongli. Pues en la cuenta principal ya he elegido la C1 de Yao Yao, porque las otras realmente no... Y en esta, pues no sé, lo mismo cojo una para Beidou, porque como es mi main DPS, no sé qué cons la tengo, una o dos, creo. 3. Pues la 4 de Beidou no está mal, pero claro, de los otros personajes, de Liyue, ¿vale? Que aquí no está incluida, claro, entre los personajes. Chinkyu, no sé qué cons le tengo, creo que le tengo C6, ¿vale? O sea que... Chinkyu C6, vale. Xianlin no la uso, no digo que sea mala, ni mucho menos, ninguno es malo. Xianlin, no sé qué C le tengo. C2, bueno. ¿Quién más? El muchacho este no lo uso, me da igual la C que tenga porque es que no me gusta. C2, suficiente. Ningún no la uso tampoco, me encanta el diseño que tiene y tal, pero tampoco la uso apenas. Y la tengo C4, o sea que Chetil. Kiki. Yanfei. Coño. ¿Dónde estás, Yanfei? Yanfei. La tengo C2, suficiente, porque como veis tampoco me la uso a menudo. Xinyan no la uso tampoco. Es que no me acaba mucho el diseño del personaje. Y la tengo C3, o sea, suficiente. Y Yao Yao la tengo C0. Lo mismo cojo la de Yao Yao o... Bueno, ¿y quién más me faltaría aquí de los 5 estrellas? Me falta alguno. Chinkyu. A ver, son 8, son 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Quién me falta? Ah. Me falta uno que no caigo ahora quién es. Tengo 8 de Liyue.
No sé cuál me falta, pero por coleccionismo lo mismo, pero no sé yo qué esta cuenta para coleccionar. No caigo ahora quién me falta, tío. Tengo 8 y son 9. A ver, Yao Yao, Jinjan, Yanfei, Chongyun, Ningguang, Shanlin, Shinkyu y ya. Y Beidou. ¿Quién me falta? Me falta uno que no me viene ahora. Espérate que lo miro en el evento. Probablemente coja la C4 de Beidou, porque la C4 de Beidou no está mal. O lo mismo la C1 de Yao Yao, ¿sabes? Porque teniendo esta... Tras ser atacada con los ataques normales de Beidou tienen un 20% de daño electro. Bueno, tampoco es una locura. Está difícil. Lo mismo cojo la C1 de Yao Yao porque la C1 de Yao Yao es buena, ¿no? Tú que la tienes a C1, ¿no? Supongo, por lo menos, ¿o qué? Que no la tengo subida, pero bueno, ya la subiré. Pero la C1 de Yao Yao creo que está bien, ¿no? Cuando explota un rábano jadeado, anda que los nombres que le han puesto los rábanos jadeados, de verdad. El personaje en uso dentro del área de efecto de la explosión obtiene un 15% de bono dentro durante 8 segundos y recupera 15 puntos de aguante. Bueno, está bien, ¿no? Por un 15% de bono dentro por una cons. Yo creo que pillaré la de Yao Yao como en la otra cuenta, porque aquí los otros realmente es que apenas los uso. La que más uso es Beidou, Shinkyu de vez en cuando. Realmente... Ay, perdón. ¿Qué te pica? Quietly now. Vale. Joder, perdona. Mira. No, no sé. Estoy intentando sacarla y ha lanzado 50 deseos. Me da miedo arruinar el 50-50 que guardo para Yelan. ¿A quién estás intentando sacar? ¿A Yelan, dices? ¿O a Deya? Yo es que quiero a Deya. A ver. A ver los 9 que son. Es que no me acuerdo de quién es el que me falta. Esta la tengo, 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 esta la... Ah, Yunjin me falta. Hostia, pensé que la tenía. C1, sí, yo creo que va bien. La C1 de Yao Yao, para ser una C1 de un 4 estrellas, yo creo que es bastante majetona. Para Najida o para almacén y tal, puede venir muy bien, incluso para Colei o cualquier otro dentro. Ya, no tires en el banner. Si no quieres almacén, yo mi máxima es, si no quiero un 5 estrellas, aunque el 4 estrellas que haya me muera por él, no tiro ni una, no hago ni una tirada. Porque precisamente en la cuenta principal me saqué al trotamundos, dejé de tirar y la primera tirada que hice, la primera timidilla que hice en el banner del almacén, me salió Tignari. Con lo cual, igual me podía haber salido Tignari, me podía haber salido el promocional y no quería, ¿sabes? Con lo cual, yo no me arriesgo, yo no tiro ni una. Ya saldrá en otro sitio, ¿sabes? Si no la tienes C1 y has conseguido la del evento, la van a poner. Te va a salir en otro, tampoco no es ninguna locura. Y si tú dices que sin C1 cura ya muy bien, pues qué más te da. Vale. A mí me faltaría Yunjin, fíjate que estaba convencido de que la tenía. Que bueno, que ya te digo que sería por coleccionismo, porque realmente no la voy a usar. Porque la otra cuenta la tengo C4, C5 y la tengo a nivel 20. Porque odio su voz. Ella ni me va ni me viene a nivel uso. Pero es que odio el boss de Yunjin. Los lobos estos que esquivan escudos. Me da mucha rabia. Me supera. Entonces, pues, el boss ese es una mierda. A mi gusto. No tengo a Yunjin. Qué raro, tío. Estaba convencido de que la tenía, ¿eh? Que ya te digo que no me quita el sueño, ¿eh? El no tenerla.
Probablemente coja la C1 de Yelan. Si no... Uy, de Yelan. De Yelan. De Yelón. La C1 de... La C4 de Beidou o la C1 de Yao Yao. No creo que tire por más sitios, ¿sabes? Seguramente sea la C1 de... Sea la C1 de Yao Yao. Pero bueno, ya veremos. Todos andando. Bueno, pero es parte del estilo que tiene. A mí no me disgusta en el estilo que tiene, ¿sabes? A mí, por ejemplo, el que me mata es el gorrito que le han puesto a Ayaka. Bueno, y el traje de pastorcita me revienta. Porque yo soy main Ayaka. Vaya, hombre, mameluco. Yo soy main Ayaka, la otra cuenta. Y tengo cristales Génesis al lado de las bendiciones para su indumentaria, si quiero. Pero no la voy a comprar, mal que me pese, porque no, es que no me gusta. Corre, Yelan, cariño. Chiu, hala, venga. Reinicia, anda, que te has ido de bares. Se me ha ido el mando de bares, pero vamos. Ras derecha, ¿sabes? Niño. Sí, es muy feliz, a mí me gusta también, está muy chulo. Ahora, salir del vacío. Raining again? Oh, Hola, this isn't Sorayita, good. reina mora. If the rain washes away the traces, it's gonna set us back a long way. Toma, salpicón de marisco. Bueno, vamos a ver otro evento humilde estos de agua. ¿Dónde era? Está muy chulo este evento, sí, a mí me gusta también, con los fuegos artificiales y tal. Está muy chulo, la verdad sí que me gusta. Venga. Pum. Pum. Monstruos pocho. A ver mañana los monstruos que salen en la última fase, ¿sabes? El del teatro de papel es un poco ahí, es un poco un sentimiento de amor-odio, ¿sabes? No está mal, pero no sé, tiene algo que no me acaba de... Yeah. Dejadme en paz que no es mi santo, tío. Vengo aquí de buen rollito Take it easy. y sin acritud. Salen monstruos pocho. Pochales. Venga.
Tirin, tirin. Ay, la música de la señora de Manzana Grande. Boing. Muy chulo los juegos de compañeros, sí que es verdad. Muy bueno, pobre. ¡Ole! Pobrecita Yelan se ha desintegrado contra el suelo. Mira los tubos estos. Qué chetiles. No los había visto encendidos. Qué guay. Pobrecita Yelan se ha espachurrado. Me da penita cuando les pasa eso. Vale, ahora la resucitamos, no te preocupes. Espérate que me equivoco un día. Sí, porque voy haciendo las reputaciones y eso. Sí. Claro, entre lo que haces con las misioncitas y con... Me ponía las diarias aquí y claro, pues iba haciéndolas aquí, ¿sabes? A ver, vamos aquí a la cima, resucitar a Yelan y ahora vamos allí. Sí, tengo las alitas. Bueno, tengo todas las alitas. Las de Inazuma, todas. Me gustan las alitas. Mm. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Ah, las de espina dragón, sí. Creo que las tengo también. No lo sé. Sí, las tengo todas. Bueno, estas las que te regalan. Estas son exclusivas. Bueno, estas también te regalan al principio. Estas son exclusivas de Play. Las de Monsta, que son muy chulillas, así la verdad. Las de Liyue, que son preciosas. Las de Espina Dragón, que son las que le quieres poner tú a Anju. Que en esta cuenta me costó encontrar las últimas ágatas esas sangrientas hasta que pude hacer luego los desafíos estos semanales. Eso es lo importante, tío, disfrutarlo. Las de Inazuma, las del aniversario que nos regalaron y las últimas las de Dendro, que están chulas también. A Najida le quedan muy bien y Almacén también le quedan bien, la verdad. No
sé cuáles tiene. Esta supongo que tendrá Reina Zuma, claro. Sí, que le queda muy bien. Joder, qué pro. Yo del permanente no sé los que tengo. Tengo a Kekin, tengo a Jin, tengo a Kiki, C1 me parece, o C2, no, eso es en la otra cuenta. En la otra cuenta, sí, aquí C1. En la otra tengo C2, hijo. A la que no tengo aquí me parece esa mona. En la otra tengo a mona C3. Anda que no me ha roto 50 monas, ¿sabes? En la principal. Sí, aquí me falta mona y Diluc. Que Diluc también me rompió 50-50 por allá, que es la principal. Que me dio una rabia. Que la pude sacar porque alargaron el banner 1000 meses. Si no, no tenía protos. Gracias a Dios lo alargaron y la pude sacar allá, que estoy muy contento con ella. Hombre, esta para ser la segunda cuenta pues tiene personajillos, ¿sabes? He ido sacando un poco los que quería, saqué a la Najida. Me la jugué al 50 con el niño volador. Kokomi me salió de manera inesperada porque me salió prontísimo. Tiré en su banner a ver si me salía algún arma o algún 4 estrellas y me salió Kokomi, yo creo que fue a las 3 tiradas o algo así. Me salió prontísimo. Lo flipé. Me salió prontísimo. No iba por ella cuando creé la cuenta y tiré y pum, Kokomi. Hostia, bueno, pues mira, pues Kokomi. Que yo creo que estaba llegando a Inazuma, ni siquiera había descubierto Watatsumi ni nada. Y eso, ¿sabes? O sea, tampoco no... Bueno, mira, tengo personajillos. Para ser full free to play, que aquí no meto bendición ni meto nada. Esto es todo protogemas ganadas con las diarias, eventos y cosas. Mayormente eventos, claro. Y exploración. No hay más, o sea, estas cuentas. Yelan fallé el 50-50 también. Seguí tirando y la conseguí sacar al final. Yo creo que el penúltimo o el último día que estuvo. Sin embargo, en la otra cuenta me quedé sin protos y me jodieron. Y me quedé sin Yelan. No me acuerdo que me salió, pues Kiki o Mona, seguramente, que son las que me rompen el 50 allí. Mayormente. Pero bueno. Vale. Ya tenemos a Mami Yelan restablecida. Vamos al evento de los petardos. Pues guay. Y la segunda la he intentado sacar aquí, pero las 2 veces que ha salido me he fallado el 50. Ahora acabo de fallar el 50 con ella. Ah, por eso me salió el niño, claro, porque fallé la Shogun. ¿Qué salió antes el niño o la madre? No, salió el niño y luego la madre. Pues saqué el niño y fallé el 50 de la Shogun. Entonces, exacto, ahora estoy en el punto de que tengo el garantizado. Tengo el garantizado que será de ella, claro, aunque sea en esta cuenta será de ella. Porque almacén ya lo tengo en la otra y no voy a tirar por él, lo tengo garantizado ahora mismo. Lo que no tengo protos, claro, me he quedado sin protos por la Shogun. Bueno, claro, tú no puedes ver el piti, pero estoy yo creo a 10 tiradas del asegurado, ¿sabes? Lo tengo garantizado sí o sí. Con lo cual de ella en esta cuenta me la llevaré, ¿sabes? Y luego, exacto, pues saqué el trota, o sea, tiré por Najida, saqué Najida que creo que la tenía garantizada. Me la jugué con el niño, me salió el niño y fui a full a por Shogun y nada, me salió Kiki, me parece, de los huevos. Y seguí tirando por Yelan, pero me quedé sin protos. Mira como me digo por Yelan, por Shogun y me quedé tísico de protos. Mira, me quedé aquí tísico. Y estoy ahora, yo creo, a 10 tiradas del Piti garantizado. Con lo cual, como almacén ya lo tengo en la otra, tampoco no está mal, pero prefiero tener a ella aquí también, como en la otra. En la otra irá por Yelan, que aquí la tengo, pero allí no. Y en 7 días, pues estos deseitos, ¿sabes? Que son 5 más. 5 y 5, vamos. Y luego nos meterán también por carta 3 deseos más. 3 deseos entrelazados, con lo cual... Aquí tengo cholos aranaras también, ¿eh? Que me llevó todo.
Qué chulas estas plataformas sumerianas, ¿no? Joder, otra vez me la han jugado, cabrones. Me la han jugado, no es justo. Me la han jugado, pero bien, pobre Yelan. Ay, madre. Fatal. Es que en la Play esto de apretar R1 y cuadrado para los pétalos estos dorados es un poco complicado, ¿sabes? Oye, esta acaba en Sumeru, ¿eh? Aunque sea el Rito de la Linterna, se han ido un poquito... Oh, no he llegado. Repetir. La pobre Yelan, la dejamos hecha un moco, pobrecita mía. Luego la resucito, que ahora no voy a ir. Vamos a repetir este que ha salido un poquito F. Porque me he liado con los pétalos estos dorados. Bueno, vamos allá. Uy, va, casi me caigo. Hostia puta. Pobrecita esta, también le corto las piernas. Joder, tío, es que el botón no me responde, coño. Ahora sí, Manolo. No las he cogido todas, pero me han dado los 3000 papos. Muy bien, Beidou. Tú sí que sabes, nena. Joder, qué arte tienes, baby. ¿Ya? Va. Ya te digo, la pobrecita mía. Vamos a ver aquí a Najida. Pobrecita Yelan. Se va a pensar que no la queremos. Con lo bonita que es. Madre mía. Ha muerto 2 veces la pobre. Y a Beidou casi le rompo las rótulas, la pobre. De la hostia que se ha dado. ¿Qué hago? Bugueo Rockstaril. Ah, ya me han resucitado. Tengo gamusinos para ti, baby.
No te preocupes, venga, que vaya bien la compra. No tengo gamusinos. Hasta ahora, tío. Que vaya muy bien. Voy a seguir con el evento de los barquitos. No te preocupes. No, con el del panel de teatro, con los teatrillos. Hasta ahora. Qué frío hace, nen. Qué frío hace.
hombre barbudo.
¿Hola? Stock of herbs is running a bit Waves low. are as calm as always. What a bountiful home. I wonder what's going on up there. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Waves are as calm as always. Stock of herbs is running a bit low. Hola, Huixin, Maripilil. Pobre Yelan que se ha muerto.
Quetzaltil, Quetzaltil, Quetzaltil. Quetzaltil, Quetzaltil, Quetzaltil. Hey. Quetzaltil, Quetzaltil. Quetzaltil, Quetzaltil, Quetzaltil. Quetzaltil, Quetzaltil. Quetzaltil. The sound of the ocean waves. It's hard to What in the remain on world do dry those land for symbols so really long. mean? Never quite seem to get my land legs back. Island, rain is a precious source of drinking water. There's no need for it now, though. Coge.
Ahora vengo. If you ever want to trade tactics, I'm always What in ready. the world do those symbols really mean? What in the world do those symbols really mean? If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Qué frío hace, my friend. Qué frío hace, my friend. Qué frío hace, my friend. Qué frío hace. Qué frío hace, my friend. Oh, hace.
If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Everyone hold hands. Game's up. Time's over.
Stabilize! I see everything. Everyone hold hands. Busted. Take it easy. Solidify! Hey, Gotcha. Here comes the catch. Gather! One piece of my hammer. Dodge it! Jab. One taste of my hammer. Another. Suffocate! everyone hold hands. Suffocate! Busted. Solidify!
Stabilize. I see everything. Quietly now. Busted. Solidify. Everyone hold hands. This way through a little. Yeah. I see everything. Quietly now. Stabilize. This is order. Grow, grow, grow. And this wine tastes the same as I remember. Hola, ¿qué tal, Fenómeno. Gotcha. Take it easy. Pues aquí, con el ventillo sumítico. Solidify.
Aquí estamos un poquito con el evento Sumi, ¿sabes? Con las flores de... Quietly now. Haciendo el evento del rito de la linterna con la sumilla. Para que no se me haga pesado, porque luego será... Para no hacer... Bueno, lo estoy haciendo ahora de golpe, pero... Sí, es la cuenta sumilla esta. Esta es la cuenta sumilla. Con la otra ya lo tengo al día. Y ayer estuve farmeando para el almacén. Y de momento no puedo farmear más crisálidas de esas porque, bueno, alguna debe quedar en el mapa, pero ayer me hice un buen barrido ya, con lo cual, hasta que no vuelvan a spawnear... ¿Sabes lo bueno que tenemos, que ya podemos ir farmeando para de ella. Al almacén, creo que está al 60 o al 70, sí, no me acuerdo. Creo que está al 60, me parece, porque no tenía más crisálidas de estas humildes, ¿sabes? Ya. ¿Cómo que de ella y de las no las dejo? No te entiendo. Yelan está aquí, pero claro, en esta cuenta. Mira qué chetilla es. Mira qué bonita. Hola, soy Yelan Sumil. Soy Yelan Sumil. Soy mami Yelan. No, lo que te decía ayer, o sea... Yo creo que me la voy a jugar a una Yelan en la cuenta principal. Voy a ir... Sí, yo creo que sí, que voy a ir por una Yelan porque por lo menos una vuelta le doy. Si la gano, fetén. Y si la pierdo, pues me garantizo, me aseguro a de ella. Dentro de lo malo, ¿sabes? Con lo cual, sea como fuere, voy a ir a... Una vueltita a Yelan sí que le quiero dar, tío. Mira qué bonita es. Qué chetífera. Una vueltita sí le quiero dar. Ya te lo digo. Gotcha. I'm getting sick. Busted. Una vueltita a Yelan sí que le quiero dar. Entonces yo creo que sí que tiraré por ella. Porque de ella la tengo aquí garantizada, ¿sabes? Y en la otra irá por ella, según las protos que me quedan. Si fallo el 50 con Yelan y me llevan muchas protos, ya me pienso tirar por de ella o no. Supongo que sí, que de todas tiraré. Coño, aquí no tiro fuegos artificiales, ¿sabes? Con lo cual... Aquí es que no tengo protos, tú mira, lo que aquí sí que tengo garantizado el... Mira qué mierda de protos. Porque me quedé pelado por la Shogun, claro, tiré por la Shogun y me quedé peladísimo. Entonces ahora lo tengo garantizado y estoy a 10 tiradas del piti. Tengo los 5 deseos esos, los 5 que nos dan mañana. Y luego en 7 días, bueno, 8, pues estos 5 chetíferos. Más los 5 sumiles también, que también los cogeré, claro, pero bueno. Entonces, de ella la tengo garantizada aquí sí o sí. En la otra yo creo que voy a ir a por Yelan, ¿eh? Me da mucho esto, pero yo creo que yo la quiero a Yelan.
Yelan, pues faltan 14 días, creo. Cuando se vaya al almacén. 13 días y 23 horas. 14 días. 14 días para que venga Yelan. Y Jutao. Que Jutao me da más igual. Puede ser. No sé a qué personaje coger. Creo que voy a coger la C1 de Yao Yao otra vez. En fin, no la uso. Y la tengo C2 o C3. Yunjin no la tengo por coleccionismo, pues mira, podría ser. Pero vamos, como la tengo en otra cuenta C6, creo. Xinjiang, me parece que la tengo aquí C4 o C5, no la uso. Chongyun me parece que lo tengo C2. Ningguang me parece que la tengo C4. Xinkyu C6, fijo. Beidou C3. Xianlin C3. Y Yao Yao 0. ¿Qué hago? ¿Cojo a Yao Yao C1 o cojo a Yunjin C0? Que no la tengo. Yo qué sé, tío. No, no la he cogido. No sé qué coger, tío. Ahora reviso cons, pero es que no sé qué coger. No sé si coger ya C1, porque mira.
Beidou la tengo C3, que es mi main DPS. Vale, y la C4 hace que los ataques normales de Beidou obtienen un 20% de daño extra adicional durante 10 segundos. Cuando la atacan, ni siquiera que le hacen daño. Vale. Luego. Pero es que Beidou se viene en el banner de Yelan. ¿Sabes? Vale. Luego, ¿quién más? Q lo tengo C6. Con lo cual, nada. Xianlin me parece que la tengo C3. Apenas la uso. C2. Bueno. Ningguang me parece que aquí la tengo C4. Pero ya ves, no la tengo ni equipada. Beidou Chetou, tío. Beidou es muy chetil. Vale. Ningguang C4. Este es humil. Me parece que C2, pero no lo uso. Es que no me gusta. C2. Yanfei me parece que la tengo C4 y ya ves, no la uso tampoco. No, C2. Xinjiang. C3 y no la uso. Y Yao Yao C0. No sé qué hacer, si coger la C1 de Yao Yao o la C4 de Beidou, porque los demás realmente dan bastante igual. El tema es que en el banner que han anunciado ya oficialmente, el banner de la segunda parte, el de Yelan, ya lo ha anunciado oficialmente mi joyo y vienen Beidou, me parece, Ningguang y Q. Con lo cual, claro, lo que no quiero son Qs porque ya lo tengo C6. Y Ningguang tampoco tengo especial interés, ¿sabes? Pero Beidou, pues no me vendría nada mal que me salieran cons de Beidou, ¿sabes? En esta cuenta. Bueno, en la otra también. Bueno, en esta no, claro, en esta no voy a tirar, claro. Da igual, no. Pues no sé qué hacer, si coger la C4 de Beidou o la C1 de Yao Yao. ¿Qué me recomiendas? Pero bueno, me parece que la otra cuenta, en la de Sabbath, me parece que tengo a Beidou C... Ah, pues guay. Pues me parece que Beidou la tengo en la cuenta de Sabbath, me parece que la tengo C3 o C4 o C2, no sé. Aquí la tengo C3 y aquí la tengo como main DPS mayormente, porque me obligaron a ello, porque no me salía nada decente y tuve que forzar que tirar con Beidou. Que estoy muy contento, que me encanta, pero bueno. Entonces aquí la tengo C3 y me parece que en Sabbath la tengo C3 o C4 también. Con lo cual en Sabbath, si tirando por Yelan me salen 2 constelaciones más de puta madre. Si me sale alguna de Q como la tengo a C6, pues mira, a las malas... Sí, es buena. Beidou es muy buena. A las malas... Si me sale Q, pues cada Q es un deseo gratis. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Lo que no quiero que me salgan son Ningguangs, porque no tengo intención de subirla, ¿sabes? La tengo a nivel 20 y con una constelación, que es lo ideal de ella, para que haga daño de área, con los ataques cargados y simples. Con lo cual... Hombre, si tiras por delante tienes posibilidad de que te salga, claro. Tienes posibilidad de que no te salga también, ya sabes cómo es esto, pero... Did my...
Almacén. La espada del alba dicen que es muy buena para almacén. ¿Quién más puedo subir? Es que no quiero gastar deseos en esto. No, a esta niña no la voy a subir. Hombre, todos los 5 stars me han salido después de... Se rompe el 60-50 siempre. Sí, el 60-50. Porque parece un 60 a favor del negativo. Di que sí. Que es el 60-50, di que sí, es así. No 50-50, es 60-50. 60 a favor del negativo. Por eso sale el negativo. Este señor no lo quiero subir, a mí no me gusta. Yo entiendo que a ti te mole. Pero estos que potencian un solo elemento a mí no me gustan. Esta señora no la voy a subir, esta tampoco. Y a esta no la voy a subir, es que ni por el deseo, tío. Es que no la quiero subir para nada. Igual que a este señor. No los quiero subir, tío. Tú los subes al 20 por el deseo, ¿no? Al 50 incluso, ¿no? Me has dicho. A ver cómo tengo el pity normal. A ver cómo está el 4 estrellas de cerca. Un momento. Un momentito y te cuento. Creo que me ha salido algo hace poco. Gachapón. Vale, me salió memorias de sacrificios hace cuatro tiradas. 5, 6 tiradas. Y oración perdida hace 4 páginas. O sea, no me va a salir nada. Navigating the world is a Y whole por lot almacén no easier quiero with a tirar few aquí, different ¿sabes? identities to choose from. Need me to come up with some for you? Del permanente. Pero no voy a tirar en el permanente, ¿eh? Ni una proto. Pero... no voy a tirar ni una proto del permanente. Protos, tiro deseos. Pero no voy a subir a Dory y tal por el deseo, porque es que tampoco estoy al 4 estrellas, ¿sabes? Yo tengo 5, hasta que no tenga 10 no tiro el permanente. Ah, no, yo los voy tirando 1 a 1. A mí no me gusta tirar de 10 en 10. Me cuesta mucho ganarlos, como te he dicho, prefiero ir 1 a 1 en todos los banners. Soy así de mierdez, lo siento. Me cuesta mucho ganarlos, tío, como para tirar 10 de golpe, ¿sabes? Que me va a salir lo mismo, pero bueno. Pero prefiero... No, tengo la misma suerte que los demás. No tengo ni más ni menos. Greetings, travel. Are you okay, guys? I'm fine. Since last Tú tienes time, a in Ganyu super essence, chetada, but ¿no? the Me tune, dijiste. perhaps there was no... Either way, You really think so? Also, Paimon's really cute. Ooh, like a crystal fly? Actually, Ganyu, if you had to save a drowning person, how would you go about... huh? Once I was sure that they were going... Got it. So, No, it's... well, she was probably thinking... As far as I'm... You'll be able to confirm it. I've been in Lea Harbor. Sounds great! I've prepared a gift for her to mark the... Never mind. Traveler? Seems like this is a tough decision. Paimon gets what... Wait, Vamos a ver la preservadora de nubes. Es que es un coñazo lo de los artefactos, histórico. Realmente.
No me extraña que lo dejes, yo paso. Yo estoy pensando en subir esta cuenta al nivel 50, me da mucho vértigo, pero así por lo menos cada vez que haga un boss sí que tengo garantizado un artefacto de 5 estrellas, ¿sabes? Porque ahora en los bosses no me sale siempre uno de 5 estrellas. Entonces yo relativamente hago bastantes bosses para subir a los personajes, ¿sabes? Dominios de artefactos no. Pero de bosses hago muchos. Entonces por lo menos si me dan gladiador y orquesta del errante 5 estrellas, pues me viene bien, ¿sabes? Unsolicited, and all the more valuable for it. Tengo Chinkyu, Shanin, Ganyu, la Rotorset, muy bien, pues déjala así, no te rayes. Si te funciona y vete buenos leñazos, ya está. Bueno, eso como tú veas, yo. Si a ti te mola ver números muy grandes, pues a lo mejor no te interesa. Yo mientras me vaya divirtiendo, tío, sé que no tengo ningún set perfecto, ningún set bueno, pero mira, yo me lo paso bien. Huh? She doesn't like to travel. True. Since she's not here. Uh-oh. Please go on. Our goal here is we can't hear an... Yes, I think. So, all we have to do is... You know perfectly well that Paimon... Just trust Paimon! The water's pretty deep. Help! Help! Someone's drowning! If only there was a kind-hearted adeptus here to save us! Oh no! Whatever will a Paimon do? What is going on? How do you feel right now? Sí, no, oye, mejor. Yo los buildeo al paso, mira, tío. A mí mientras me mate los bichos y no sufra. Yeah, so this Sé que no tengo los mejores And I am equipos, not pero an me da igual. adeptus. Yo soy feliz. Qué bonitas son. No way Paimon would have Es una pena que suggested sea una mujer florero porque Glad you're okay. eso de potencia solo As cría. far es as I un know, poco your subir. actions here. Hala, hasta luego. As ever. Right. How's your. Oh, Earlier this morning, I noticed she was... please excuse me for. Sure. It sounds like Gun... Yes. During this, Ganyu arranged a comment, but when I try to blend in by... Sometimes I'm supposed... Oh. So, you came looking for Master... Yep. Oh, speaking of that, Music? it's... Okay, I'm done. I also left her a note so that she knows where to find us. Yay! That's... We were just talking about this thing called... Oh, really? Qué putada.
This is the place. I enjoy training here to the sound of music. Oh no! Paimon's gone deaf! Paimon can't hear anything! Oh, whew. Anyway. The faint sound of birdsong. Oh. Okay, fine. It's all Paimon. Oh. And a melody is? Huh? Hey, why don't you just sing that one melody Shen has heard before? Mola mucho más Lumin cantando esto. Que es un Was sumil. that? That was a It felt like I was. We're all. As I watched Yunjin's perform, when you hummed that melody. So. Wow, Shen, huh? Music definitely has the power to bring up memories. It's like... What about you, Ganyu? I know some local folk songs. The songs of the sailors down at the... Yes, that's right. In the past, whenever I heard the sound of those tunes, Nenny and Leo probably view me as a non-human. And they are right, in the sense that I never could connect with... At least, that's the view I held in the past. Only more recently did I start to... The way those melodies make me... Even though we come... In that sense... You go, Ganyu! You're really... Yes, I am. Technically speaking, we should Thank you. Once the days are warmer, I would like to... I've planted many types of flowers. You are too kind. Nonsense. You are my... I have cultivated and cared for the flowers. I will save some for decoration. Qué bonita Senge We can feast también. on the rest. Then, thank you in it. Do people say that? It doesn't matter, okay? You got the point across. No need to split hairs. Paimon's more concerned about your idea of a girls' night out. Who dares refer to one not by one's Adeptus title? But Master. Our greetings, There it is! Sí, a mí también me gustaría tenerla. one has received your well, Pero shall realmente one no creo lead que the la way? usara I mucho, still pero have to me complete encanta my el training diseño for que tiene, today. es muy, muy bonita. So I will bid farewell to everyone here. Very well. Await my arrival at one's abode later this night. On this special Si Dios occasion, quiere, se viene you para should indulge yourself 3.6 with some Senge. savor. If you want to release a Shaolan... Thank you, sea que- everyone. Sí, yo creo que sí, que se viene para 3.6. Para 3.5 se viene de ella. Y probablemente se venga Eula también, según hablan. Y probablemente, bueno, y vendrá Mika también, que probablemente venga con Eula por esto de que es de Mondstadt. Nos va a dejar seco. Eso suena un poco mal. Pero sí, nos vamos a quedar físicos de protogemas. Habrá que sacar a de ella y empezar a ahorrar para Senge, ¿sabes? Aunque ya te digo que Senge es un personaje muy específico y solo sirve para bufar otros de crío, ¿sabes? Entonces... Pero sí que es muy bonita, así que me gustaría tenerla. Lo mismo voy a por ella en esta cuenta, si puedo, ¿sabes? Por coleccionar, porque realmente en la otra lo veo complicado. Sí, no, a mí me gusta mucho, ¿eh? Pero... Ahí va, con la onda expansiva a explotar otro, ¿qué te parece? Qué chetíferas Easy eran, money. tío. Entonces lo mismo lo que hago es eso. Voy a por... Eula la tengo en la otra ya y aquí no la quiero. Entonces, en esta ya veré que si me quedo aquí con ella o en la otra, ¿sabes?
His Lo mismo treasure. puedo agarrar aquí para Retainer, you are Senje, getting competitive garantizármela, yo que sé, again. qué locura. What kind of... No kind of. She always sought. It Pero yo creo also que sí que irá helped por that she. Yelan, ¿eh? La cuenta principal, no hay que me pese. Anyway, who would dare? Back then, one was always bothered by how the cups Rex Lapis brought were always too square for one's taste. Precisely. Even one could. Each of those old. We would drink together. Streetwood rap. Streetward rap? That would be Ping. Oh. Or... Alas, long as one should have guessed that you would. No. Cinemática feliz. In times gone by, one quarreled oft with Guizhong concerning mechanical principles. We each had our ideals, and neither would yield. Under the pretext of a social gathering, one invited the impartial Rex Lapis to judge the quality of our creations. But Rex Lapis declared that Guizhong's Obscuro Vopus mechanism was superior. Though one was too proud to acknowledge it, in one's heart, one knew that Guizhong was indeed the superior talent in the mechanical arts. As for the story between Guizhong and Streetward Rambler, that begins with a certain bell. In Guizhong's opinion, while mechanisms were no substitute for human composers, they were yet capable of producing simple but fine melodies. But Streetward Rambler believed music to be an expression of the soul, an emotional enterprise that could never hope to be replicated by machinery. They argued endlessly until one asked Rex Lapis to intercede. He confiscated the bell and designated it for ceremonial use. Thereafter, one would often find them convening in the mountains, discussing music, mechanics, and all the affairs of the mortal world. But these good times were not to last. War broke out between the gods, and soon engulfed the Guili plains. Guizhong was overpowered by the enemy, and fell in battle. When Streetwood Rambler and I arrived at the scene at long last, Mira la all that skin esta de remained among the zombie también, ruins esperamos que algún día was her salga. lifeless body. Si no deja las After uvas. this, Con at los Streetwood putos Rambler's escarabajos, tío, request, lo Rex subiré Lapis antes del granted her review. the cleansing bell for Madre safekeeping. mía. To honor our friend's memory, one made a few finishing touches to her ballistic device. Many lantern rites have passed since then. Many greetings and goodbyes. Mira, Madame Ping, era muy bonita también, Madame Ping Upon de what do joven, you ¿eh? gaze? The Guili Plains? No. It's everything. We think of human life as like a lantern that's lit one minute and extinguished the next. But are we Adepti so different? Mira qué Perhaps bonita as era dust Madame Ping, settles tío, after a también. storm, we too must one day return to the world Con su below. arpita. Y no déjalo a su casa. One has always been austere and private by nature, and as What? just because one is. But in the end, back when they were rival, that cleansing bell. Wait! That's... And she also said something... Streetward Rambler. Sí, hay That mucho, bell, hay mucho. as for her own, as Qué soon as locura el Street. personaje, After all, Whoa! So they were... enough. The cleansing bell, but Streetward Rambler. The two once clashed over. Once upon a time, music would go for many years past, which brings one. But... If she... One was also, in response, she said, though the strings that played that melody survive, the one. Aww. I just remember being Hay taken. unos Although I met pocos, hay unos Guizhong was. Had you not decided to search for, as of now, do you intend to discuss this with her? Pero de ella es Dios. Do you mean Precisely. if I may be? Oh? I've been in Leo Heart, but this doesn't bring someone as per. Though these immortal, no loss. Como te decía, Ping lo bueno has es que ya helped, podemos though ir it is farmeando por ella, heartbreaking ¿eh? to lose. Si We quieres, even puedes asked Madame farmear Ping por what she ella. thought about Why don't you come with us? It's been a long time. Is not every. I disagree. Very well. Then one will be off.
If the other No, old no tengo fossils have daño. sneaked away into the city to Pero amuse porque es arquera y themselves, funciona one shall cargados. Y soon los find cargados out. me dan muy All mal en right. la Play. We should be getting back. Me encanta el diseño y la quiero. Allow Algún one día to que haya take un back one's rerun praise. no muy conflictivo, One pues tiraré observed that por you were ella, making pero no effort to leave, and returned to chasten and no hasten me you. acostumbro a usarla, seguro. La pregunta, ¿saldrá y cuánto nos gastaremos? ¿Qué hablas de ella? ¿Te refieres a ella, ¿Y cuándo nos gastaremos? El problema es Yelan, que la tenemos en medio, joder. Yo, por ejemplo, en esta cuenta lo tengo bien, porque a Yelan ya la tengo, Jutao no la quiero. Y tengo el asegurado en 10 tiradas, con lo cual de aquí a que salga de ella la tengo súper garantizada aquí. Ah, Yelan, no lo sé. Yelan yo espero que me salga relativamente pronto y si me agota el primer pity y me sale, me quedaré con la mitad de las protos prácticamente. Bueno, a ver con lo que haga tal. Y con esas protos tendré que ir a por de ella, más la bendición, más lo que sea, ¿sabes? Pero ya está. Mira qué guay, que aquí está. Tengo ahí la misión legendaria del Rito de la Linterna y tengo aquí la de Yelan. Tengo aquí la de Yelan y ahí enfrente la del Rito de la Linterna. ¿Qué te parece? Así la voy avanzando. Finished? Finished? Finished, huh? Así va avanzando un Of poquito course esta they did. también. And keep in mind, whoever gets in has to We'll see the candidates now. Let's... Yes, ma'am. Oh? So you two... I had assumed that... I trust you've read through my... Mind your Relax. It wasn't in... Cloud Retainer? With your sterling reputation, you must have a respectable level of... Oh, is it? Yes. Please. I've worked there for... I have 12 active cases at the moment. My current work is really... You know what? Oh. Hello. What would you like to know? Your manifesto is very wide in its scope, but you don't seem to be personally involved in many of the specific fields. Very fair question, but I'm confident in my plan. Of course, How do you plan to A great question. If it turned out that my judgment was to blame... Nice answer. He seems like a great... Here's my take on what we just... As you saw, Más Shenwei, niveles, no but sé, he is meterán very... cosillas, Mingguo's plan supongo. is more thorough and more... But he and Shenwei are otherwise polar No lo sé, opposites. realmente. Last but not least, Jur-E. The depth he goes into in El each and problema con every estas area cosas es que means it somos can muy only be a ansias y nos lo product of comemos todo súper painstaking, pronto, but ¿sabes? what really Y interests acaba de me- salir la primera actualización de las cartas y ya tenemos todo completado, ¿sabes? Con lo cual le perdemos el interés. Es una pena porque a mí me parece un contenido muy chulo. Pero nos lo hemos pateado súper rápido. Yo es el problema que le veo, ¿sabes? Yo no tengo todos los logros, pero bueno, ya los haré, no me preocupa. Whoa! It appears you made him. Oh, Miss Illuminated. Said what? Cuz you're the... Street word. One, given that land.
So, this... Cloud Retainer and... Ah, what a long time ago that was. Even more astonishing, perhaps, is the... Who's... We like to call her Guizhong. After all, although Guizhong... so... Once upon a time... But as she marveled, she told us with a small and a human... She always had that her mechanic... Speaking of mechanic... Of course. Sí, no, está bien. A ver, es otro... No deja de ser lo mismo que haces en el juego, pero en una mesa, ¿sabes? Con cartas, porque no deja de ser, pues, combates, ¿sabes? Pero bueno, es original, está entretenido, está bien planteado. It's been a long and there was a period of time whenever I started strumming. No, está muy bien planteado, es una buena... El problema es que es eso. Una vez que conseguimos la recompensa ya no repetimos los combates con todos los combatientes que hay, ¿sabes? Con lo cual realmente dices, ¿realmente te gusta el modo de juego? Y el juego en sí, o te gusta la recompensa si ya lo dejas. Porque si realmente te gusta, pues voy a retar otra vez al Sumil al padre de Shaolin, o voy a retar otra vez a Timmy, o voy a remetar, ¿sabes? Entonces es eso. Realmente te gusta el modo de juego y lo juegas porque te gusta, o te gusta y lo juegas por las recompensas, y luego ya, lo que tú dices, no, ya tengo todos los niveles, que pongan más niveles. ¿Realmente es porque te gusta el juego o porque quieres recompensas con el juego? ¿Sabes? Alright, let's go tell Mr. Dvorak the news. Por eso te digo que realmente te gusta el juego, el modo de juego, o lo que te gusta son las recompensas, ¿sabes? No ser justo con el juego. El juego está muy bien, está mucho. Coño, mira, un giradisco, qué chetín. Qué pro, qué ilusión me hace cuando me encuentro un giro cristal de estos. Qué bobo. Everyone hold hands. No, pero tú puedes repetir combates con quien quieras, probar, decir, oye, pues voy a enfrentarme a este Sumil. Mira, esta creo que se tira en bomba, esta niña. Ah, no, no se ha tirado en bomba. Y se tiran bombas, es muy chetín. Es muy chetín, se tiran bombas, mira. Jerónimo. Bueno, ya. I see everything. Everyone hold hands. Este poder de Najida para el farmeo es Dios, ¿sabes? Hey.
tema es ese. Que si te gusta el juego de verdad, dices, oye, pues voy a repetir a Timmy, o voy a repetir a Sumi, lo voy a repetir, ¿sabes? En el momento en que no lo repites es que tanto no te gusta, ¿sabes? Que es una pena, y el problema es ese. Que nos lo comemos todo el contenido súper rápido, tío. Y claro, no pueden estar haciendo 40 cartas cada versión, ¿sabes? Que ir añadiendo poco a poco. I have to say, though, it's hard to believe that... Oh, Paimon, but stream... Madam Ping, but... Yep, cutting some... I think that can wait until after the concert, though. Ah, speaking of, Paimon has a sneaking suspicion that she'll... Wait, are you serious? Oh, no. Okay, all right. Nope, another rehearsal's in order. Please excuse me, everyone. Mr. Dvorak? He's already gone. Before we set off... Please, share your insights with me. It can make people... And music is... like... It sounds like... Wait, does that... Mm-hmm. Que quién es el almacén electro, enjoys ¿no? the festival activities, all are happy lantern right to you as well. Paimon feels like... Claro. Ah, shoot! Zhongli said he was... Anyway... Ugh. Oh. All right, let's take a break here. Oh wow, look who it is! Are you here to hang out with everyone's favorite funeral director? So you're just casually practicing your rapping skills at the entrance to your funeral parlor? In broad daylight? After everything we've been through, we have all this open space, a clear view of the mountains behind and the sea in front. Not to mention we have several invisible Invisible? Gotta say, it took me... Xinyan was pretty spooked. Come on, knock it... What's wrong? I've never seen someone look so There once was a Fontaine musician who went around town on a mission. He came with my words, Xinyan's chorus, and Yunjin as our mentor. We'll take the stage by storm with flames roaring and the whole audience calling for more. For sure! The whole dance floor will be yelling encore! Encore! Oh, now Paimon's rhyming along. Oh, don't you worry about that. No, pero está chula. La historia me gusta. Lo que pasa es que, claro, ya me la he hecho en la otra cuenta, por eso esquipeo, pero en la otra me la leí todo. Está chulo. Oh, Zhongli. He took one of those fancy meal boxes and set off for the mountains. It's a real pity that he couldn't be around for this, as well as being a true connoisseur of traditional... Yeah, that's right. Matter of fact, to tell the truth, though, I never thought... Well, now you know. The Wangsheng Funeral Parlor is a great... I can speak to that. Hu Tao is always full of fun. And jump scares. Actually, Xinyan, I have some lyric ideas for your part. Do you... Sure thing. I'm all... Oh, Traveler and Paimon. I believe Zhongli was heading to Mount Hulao, so make sure... When you see Zhongli, please pass on this message to him. It's up to him whether he wants to support us at the performance tonight. You should join us too. It'll be a riot. If there's one thing I've learned from being a funeral director, it's how to throw... Okay, everyone. I think that's a long enough break. Let's take it from the... Ms. Eunice, such a strict mentor. These breaks are... Well, you were desperate to get involved, and this is what it takes.
If I gave you half the chance, you'd be sipping tea till nightfall. Hey, how about I treat us all to some late-night snacks once we're done? How about some stir-fried filet with a side of crab roe tofu? Where are we gonna find crab roe tofu so late? We could always just go pester masterful chef Zhongling. Now I'm hungry. All right, let's knock this out and then go grab some food. Take it easy. Soy Sumil. Raymond sees them! It's illuminated deer! And... A familiar face. Have you come from Liyue Harbor? How is the city nowadays? Preservador de montañas, escultor de la luna. But you know, if you're so curious, you can always go and check it out for yourself. In fact, Mooncarver has been taking many walks on Mount Tianheng in recent times. I believe the sights of the city are quite familiar to him. Tío, es que es tan Dios. Here you are! We've brought the bamboo shoots you wanted. Es tan Impeccable Zhongli, timing. tío, cuando la oyes dices, es que es él. Traditionally, bamboo shoot soup ought to be slow cooked for many hours on low heat. Using Adeptus arts to hasten the process is something of a shortcut. Wait, that mechanism, is that? Indeed. Cloud Retainer kindly lent me her supreme cuisine machine. Can we not just call it a cooking machine? Actually, never mind. She seems to take Es a lot tan of pride Zhongli, in her tío, mechanical Zhongli, ¿verdad? gizmos, so it's probably best if Paimon doesn't go changing the name willy-nilly. Y esa Yelan que la tengo equipada, I trust Favonius, that you la tengo found muy the sumil, answers ahora you te were enseño. seeking during your recent journey. Aquí es que los tengo sumiles porque todos tengo con artefactos de 4 estrellas, porque es lo que te digo, de 5 me dan muy pocos bosses. Y ya sabes que a mí siempre me dan defensa y vida. Por lo menos de vida tengo 1000, para de ella me tengo artefactos de vida, vamos. Bien lo sabe Dios. Excellent. The past should be remembered, but not overly dwelt upon. Our journey should be seen as a means to take on more from the world around us. When the bamboo shoot soup is ready, I must insist that you try some for yourself. Oh, Zhongli, Huta told us to tell you something. She said, it's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. When she says performance, she must mean the Lantern Rite music. As for the banquet, she didn't... As you can see, I have a prior engagement with 2 Adepti friends of mine tonight. Please, as for the banquet, since the director insists, far be it from a mere consultant like myself to refuse. Yay! Then we'll see you there? Sí, seguramente lo suba a 50. Rex Lapis, the bamboo shoot soup is ready. Para que por lo menos los bosses me den siempre artefactos de oro, ¿sabes? De 5 The appearance estrellas. is A ver si me sale algo exquisite, decente. and the aroma rich and intense. The craftsmanship, since you came all this way, you should not leave empty-handed. Please, take some soup. ¿Tú no vas a subir al 50 o qué? I intend to reminisce with my old friends for a while longer. Mira, tengo muy sumil, ¿ves?
Pero no siempre garantizados. Te los da a veces. Pero yo además farmear artefactos no farmeo, con lo cual... Es que me aburren mucho los dominios, tío. ¿Ves? Le tengo el Favonius. Tengo el Favonius Sumil. Que no tengo para refinar, ¿no? Ah, sí. Sí tengo, pues lo voy a refinar al 5 por lo menos. Ah, no, es que lo tengo a rango 1. Bueno, de momento no refino, porque tampoco mete muchos críticos. Pensé que tenía menos. Sí que es bonita, sí. Es muy bonita. ¿Ves? Artefactos sumiles. La llevo geoarmada. Y exiliado. Que le da recarga. Por ponerle algo. Pero son muy sumiles, tú fíjate. Fíjate que los tengo a tope. Y el daño que hace la pobre. Es que hace una mierda. Sin constelaciones, obviamente. Y talentos, pues los talentos que le tengo. Hombre, vida le viene bien a esta mujer, porque piensa que todo su daño de elemental y ulti se basan en la vida. ¿Sabes? Aquí le he metido daño crítico por meterle algo. Aquí defensa porque es del set, no tengo otra cosa. Si tuviera vida, pues le metía vida, pero es que es lo que te digo, no tengo del set. No farmeo artefactos. Y exiliado, pues no sé por qué. Aquí le he metido vida. Y aquí vida también, un poco. Que es humilde, sí. Claro. Le tendría que subir esta probabilidad un poquito. Hombre, tiene buena recarga, 180 yo creo. Está muy sumilla, está llena, pero bueno, a mí me gusta mucho. Es muy sumil. Uy, que me voy a Sumeru. Hombre, yo creo que 180 está bien. A lo mejor no es mucho, pero poco no creo que sea tampoco. Yo creo que recarga bastante bien. Lo que me raya mucho es la chaqueta esta que lleva ahí colgada. No me acaba de hacer el peso, ¿sabes? Ahí es rara. Pero bueno. Venga, cinemática feliz. I'm honored to be here on the Iridescence Tour stage. All right, without further ado, I'm Xinyan, this is Hetao, and this is a little something called...
I'm up here blazing trails through the midnight sky, lighting up the world below. And when the crowds all hear my voice, they'll meet the spirit of rock and roll. Let's go! Hey, you butterfly, you too buzzing by, guiding your way to the afterlife, opening the path without a fright. Oh, I'll light the fire, watch it blaze across the universe. I'll spit my rhymes, watch your step, or you'll get burned. Hey, woo! Yeah! Does anyone have any plans tomorrow? With another year behind us, I think we deserve a celebration of our own. My treat. Interested? The Tianquan footing the bill? I can't miss out on that. Mira qué monina aquí. Manolo aquí. Cago en la puta. Soy sumil. Sí, a mí sí la chaqueta me gustaría más. Los zombies siempre ganarán. Y mira que este tenía cara malo, macho. Yo todo el rato pensaba que este iba a salir rana, ¿sabes? Que iba a ser un fatu infiltrado o algo, el de Borak este. Porque es que tiene cara malo, ¿sabes? El pobre. Master, listen! May the year ahead be a blessed one. I believe it shall be. Zombi es Dios. Qué bonita sexy también. Master, the Xiao Lanterns, Ha! Elementary. One shall fashion for you a Xiao Lantern, the likes of which the world has never seen. Está más chalada You la must take it to conservadora Liyue de nubes Harbor con sus to display its inventos. magnificence for all. Listen, that must be Manapin! El que más me emocionó de los tres festivales fue el primero. El primero es espectacular. Y el segundo está muy chulo también, ¿eh? Este lo veo más flojete, en general. Lo que es el evento como tal. La historia, pues ha estado chula, la historia de Madame Ping y tal. Pero el eventillo este final, un poquito flojete, para mi gusto, ¿sabes? Okay, now... Listen to you. You only just... Don't try to tell me you ain't the same way. The Adeptus-seeking voyage. Oh, man! I've also got just the finishing line for it. I'll close with, and the celestial melody... El primero a mí me motivó muchísimo, me emocionó un montón, era precioso con los adeptus estos volando por ahí, el moldeador de nubes, espectacular. O sea, el primero me encantó. Y el segundo estuvo muy chulo, también, el del año pasado también me gustó mucho. Este en general, todo el desarrollo y tal, las escenas que hay en medio y tal, está chulo.
Pero el cierre así con el conciertillo este, se podía haber visto un poco a toda la orquesta, ¿sabes? No el tío que lo ves ahí moviendo la batuta y solo ves a un tío tocando la guitarra, no sé. Para darle un poquito algo más épico, no sé. Pues si ya esperaba hasta el día siguiente. Si puedes, míralo por internet porque es una pasada. Es muy bonito. La cinemática del primero es una preciosidad. A mí me emociona un montón. Es muy chulo, mucho. Es muy, muy chulo. La verdad. Me gustó mucho, mucho. Además con el tema de toda la vida, ¿sabes? Tinanani, tinanani. As expected of the parlor director, always so generous. Come on, let's go. Oh, so that's how it is. Thanks for the suggestions, Mr. Zhongli. I have them all noted down. I've long heard that your knowledge encompasses. It is truly an honor to make your acquaintance. No need for formalities. I too. Oh, you flat? If it's. Exorcism? I can't say I'm an expert in the field, but if you don't mind, we. Whoa, there's so many people here. All we knew was that hotel. Happy Lantern Ride, everyone! Likewise. Please take a seat. Happy Lantern Ride! Are you having fun? Me too. I heard that the audience loved it too, and she's been receiving quite... Yep, and they asked us to pass on their season's greetings to... The performance was us? Did... That might come to think of it. Hold on, Xiangling. See? Oh, and I have to thank Mr. Zhongli too. He gave me lots of... Oh, so that's how you were... Yes. Since we'll be dining together, the topic of our Xiangling's ideas are true. My suggestions were nothing more. Oh, the two of you. Now I'm... Anyway, I'll get a... That sounds like it might be... How about I sample the... Speaking of eating... Oh, Huta was... Oh, Guoba volunteered to... You know, lots of people come over to eat during Lantern Rite. As for... The director went to collect... Seems like it's almost... Huh? Huta? Could it be... She didn't clarify. Ta-da! We're here! Oh, we're not late to the party, right? Right? Good thing the Conqueror of Demons and I are both as swift as the wind. And whoosh, we made it just in time. Mira la cara de... del tabibito. Mola más la cara de flipado de Lumin. Oh, I see. So the important guest is the Conqueror of The director didn't mention anything when she invited us. To convene here with all of you is indeed a great honor. Alatus, el Adeptus. Sí. La cara de flipado es para flipar. Cuántos meses, madre mía, lo que tarda en cargar. Unos cuantos días, dice.
It's almost Lantern right. Yet you took all the The Rex Lapis. May I ask what The director asked me to buy sesame oil in preparation. Sí, por fin. Then why would you come all... I had a pleasant chat with Chef Yen Xiao. What about the sesame oil? It's a shame. Madre mía. I'm sure you're exaggerating, Zhang. There he goes again. Enough with the pleasant. Everyone here today is well known in their own field and has probably heard about one another to some extent. Some of us are even old acquaintances. I heard that the Conqueror of Demons and the Traveler are pretty close, no? Great. You two sit together. You should take a seat too, Director. Oh? Finally remembered me. When we arrived just now, the host at Xinyue Kiosk told me our dishes are almost ready. Perfect timing. Let's not wait any longer and ask them to bring out the food. Paimon would have never guessed the person who Tao went to fetch was Xiao. Oh, that's also the first I've heard of the Traveler and Paimon being friends with the You know Xiao Chu? Knowing is a bit of an overstatement. You might not know this, Paimon, but we exorcists have worked in close collaboration with... Hard to imagine that thanks to Hu Tao, I finally got... Likewise. It is a great honor indeed to have a chance to meet the legendary Conqueror of Demons, Chang Yun. I remember you mentioning wanting him to... We know each other too. He helped try my dishes during the Masterful Chef's cook-off. I didn't think we'd have the chance to meet it. No anecdote, however, compares to meeting you in person. Whoa. Everyone's getting all formal and polite all of a sudden. Adeptus Xiao, mighty Conqueror of Demons. Please accept Paimon's greetings too. Belated Happy Lantern Rite. Paimon tried very hard to look for a fancy word, okay? Don't be too harsh on Paimon! There's no need to be so polite. You're right. This was meant to be a nice little get-together between friends after all. I didn't plan this gathering only for everyone to walk on eggshells. Hiya. What's your true intention, then? A little get-together between friends, sipping the finest tea and watching lanterns float into the sky, bidding farewell to the past, and embracing the present with joy. And that is something our consultant would say. I think it deserves a standing ovation. Indeed. Exceptional acting skills. As for me, I'm just here to have fun and treat everyone to something good. We all worked really hard this year, whether traveling or guiding, cooking, helping with the family business, exercising evil, and of course, our consultant, everyone has done some pretty amazing things. As the one who brought everyone together, it goes without saying that I'm the one most deserving of praise. Huh? Sounds kind of self-important, but Paimon thinks it's pretty amazing that she managed to talk Xiao into coming. He really... It wasn't as complicated as you think. Ah, la otra carga. ¡Ey! Hace otros 2 meses en la posada Wansu.
Okay, gotcha. Thanks, boss lady. Señorita jefa. It's not boss lady, just boss. No soy señorita jefa, dices. And there she goes. What a lively girl. Conqueror of Demons, Adeptus Shao. Guardian of Wangshu Inn, hero of Dihua Marsh. I know you're there. Quiet. Do not disturb the peace. Sorry, but you wouldn't show up if I didn't yell your name, would you? I know you. You're the 77th director of Wangsheng Funeral Parlor. Is there something you need? Adeptus Chao. Soy Jutao. Nada, acabar esta misión del evento ya esto, porque ya más no se puede hacer hoy. That does sound like one of Hu Tao's antics. Did the Conqueror of Demons agree to come so that Hu Tao would stop pestering Bueno, him? tengo muchas misioncitas por el camino, ahora miramos a ver de hacer algo. There might be other reasons. Smart guess. Huh? There's more to it? It gets pretty boring from here on. I talked about the funeral parlor's past relationships with the Guardian Yaksh. In the time of the Archon War, disputes were... The Adepti vanquished the demons, the Millelith fought valiantly, and Wangsheng Funeral Parlor was responsible for purifying the diseased and sending off the spirits of the dead. Qué risa de pupilas tiene la niña esta, ¿no? Que son como flores. That is how the border between life and death was maintained during the war. That's right. 1 point for the consultant. But despite our deep-rooted connection, it still took me quite a while to actually convince him. You know him pretty well, huh? This matter is out of my control, so I need to be cautious. True, but I've kept that in mind too. That's why everyone here today is in one way or another acquainted with elemental power. Besides, it'll only be for a short while as we dine together. There won't... But I didn't expect there to be so many people. There's no need to worry, Conqueror of Demons. We're not feeling anything unusual, so our young exorcist over here is protected by his pure yang energy. So he's probably... That's not the same. And did you just toss your carrots into my bowl? Hey, don't look away. Huh? What? I'm siding with Chongyun. I saw that too. You're lucky Guoba isn't here today. He hates seeing people being picky with... Huh? Guoba would do that? Is he that uncompromising? But now that I think of it, Xianglin told me that Guoba... It sounds like you've heard the... I'm doing fine. Not long ago, before Lantern Rite, I met an old friend. Thanks to his help, things have been a lot more stable than before. Right! Wait, what? Seeds of story, brought by the wind. And cultivated by time. Did Paimon just unconsciously complete that thing? That voice. Could it be? If I'm not mistaken, there's someone knocking at the door. Don't just sit there, Zhongli. Go welcome our guest in. No such need. I'm coming in. Qué grande. Qué chetil es. ¡Tarán! You finally let me in. Me encanta Venti, qué chetil es. Hello, hello. No matter if we've met before or not, this moment marks a brand new encounter. Old friends and new. Happy Lantern Rite. Oh, it's the tone-deaf bard.
Oh, he seems to carry a valiant breeze wherever he goes. It looks like we're gonna be friends. Fate has brought us together, so come on, take a seat and be my guest. Help yourself. Oh, I'll ask them for another set of cutlery. This young lady here is as bright as a fresh bouquet of flowers in the morning's rising sun. Whoa, these dishes look amazing. Is it really okay for me to... Huh, it's you. Oh, isn't this Genu? Genu? Yep. Now that I've taken a closer look, I met Xingqiu at a light novel convention. How I wish we'd met sooner. I never expected that there'd be another person in this world who could interpret Genu's new novel as thoroughly... Venti, you're being too humble. Considering your poetic talent, your fundamentals are way more impressive. Could this new guest be Master Xingqiu's friend? Yeah! Xiao, you remember me too, right? We had a chat not long ago. Yes. Yes. Esto arconte es catar la visión o el poder. Monsters become more active than usual as we get closer to Lantern Rite. I was patrolling Dihua Marsh a few days ago when I happened to run into this. You've already forgotten? I'm a bard, remember? And bards go around singing wherever they like. Oh, right. And this bard was performing in Dihua Marsh. It was a moving melody, and it made me feel relaxed and at ease. Thank you for your patronage. I understand now, too. I'm Zhongli, currently working at the Wangsheng Funeral Parlor. It's a pleasure to meet you, new friend. And I'm his boss. Oh, and if there's anything unsatisfactory, let me know anytime. That's very considerate of you. Que eres tan considerada. Oh? No wonder. Only a boss as savvy and reliable as you would be able to hire such an impressive consultant. Sí, es que está cachondo este encontronazo de Venti y Zhongli, como hacen ahí que no se conocen, es muy cachondo. Not to brag, but our consultant truly is impressive. His knowledge extends across the stars and the land, and there's nothing throughout history that he doesn't know. From the sophisticated way he speaks, it's hard not to suspect that he could very well be an adeptus in disguise. No, un adeptus no, hija. Un arcontus. Xiao, you're an adeptus. Do you think it might be possible? Sorry. I'm only good at conquering demons. I'm afraid I don't have much knowledge in that matter. Really? But Paimon thinks you're super knowledgeable. Huh? Oh, right! Xiao's a warrior. He doesn't come to the city very often, so it's... Really? I've actually heard a few things about Mr. Zhongli before. The guests in the tavern talked about this refined and courteous man who, instead of having wine at Mondstadt's finest tavern, ordered a cup of hot tea with the most complex name. Now that you mention it, I seem to recall that there indeed is a musician like yourself in Mondstadt. I've heard that he's elegant and amiable, his works witty and vibrant. It's no overstatement to regard him as the best bard in Mondstadt. Now you're making me embarrassed. I would say that Mondstadt's poetry is a little run-of-the-mill sometimes. There's one I heard a while back that went, The old house is renewed, welcoming the spring breeze, awakening old... The meaning's there, but the word choices are unimaginative, and there's a distinct lack of literary flair. I think so too. The composition needs a little jazzing up. If I were to give it a go, I'd make it... an old melon on a vine, a new flower that grows fine. Oh, good one! It feels unique and has a nice ring to it.
You have great taste, Venti. I was right about you. Let's shake hands. Of course, of course. Hey, Shincho! Hmm? Mind lending me a few books when we get back? Pick out some... I don't know if it's my own lack of literary knowledge, but I don't think it's your fault. Chongyun's right. It's not our fault. Oh, you have a point. But speaking of, why is the Tone Deaf Bard here? Are you here to take part in Lantern Rite too? I heard that Liyue will be hosting a Lantern Rite music festival this year. As a musician myself, how could I possibly resist? Getting to know other musical styles is essential to sparking inspiration, don't you think? As for the Fontaine friend who hosted the festival, I saw him near Stone Gate the other day. The Iridescence tour has finally been held successfully for once, so I had to congratulate him. Don't think anything of it. By the way, I was watching as you entered Shinyue Kiosk, but no one seemed... Should I say that it's because I'm an expert in hiding, or that a certain someone deliberately ignored the sound of the wind? Whenever Lantern Rite comes around, Liyue Harbor becomes bustling with activity. People are all busy watching the festival is in full swing and to come together with all of you at the beginning of the year. In a moment like this, I propose we raise a glass together. In my... Very well said, Mr. Zhongli. That was exactly what I wanted to say. Now I'm getting a little self-conscious. We usually drink wine during occasions like this over in Mondstadt, but since Mr. Zhongli insists on drinking tea, I'll give a toast with tea too. Everyone, thanks for the treat. You're welcome. As the host of this gathering, I hope everyone enjoys the food and drinks. Considering that everyone may have other matters to attend to later, sticking to tea seems like a good... All of a sudden, they started proposing toasts! Should... What's with the urgency? Sure. Have you two finished eating? It's always nice to have a breath of fresh air after a meal. Helps with digestion. Paimon will come too. Yeah? Okay then.
Are you alright? It's hard to describe. It's not... There were those among the Adepti who loved gatherings and idle chit-chat. Sometimes they would call up a few others for a drink. Even I got dragged along to their gatherings many times. The Adepti all have their specialties, but this time... That's not what I meant. Or perhaps I should say Jean... and that's something I might never... No matter. Whenever I think of the ordinary conversations I've... Yes, the parlor director went out of her way with the invitation, so it was difficult to turn her down. I had made mental preparations before agreeing to come. She told me that all the guests... But I didn't expect the other guests to be... Nada, no pasó nada. General Capices always said that we should live in the present, but I think he meant the clothes were intricately designed. But inconvenient. Rex Lapis did... I never saw him wear this. Oh, here... I'm not a... You're not. Hu Tao saw that Paimon got so anxious that... to be honest, you looked a little... You're worrying too much. Why would I? Anyway, Please wait! There's another reason... Here, take the... almond tofu? Yup. Since the Masterful Chef's competition, you could say... I heard him say... I'll be honest. So I made a few servings of almond tofu for you guys in advance. Take them as a token of gratitude for your support. When I told Guoba that I was making... Thank you for the trouble. There was no... I'll take them. You're welcome. Oh, Okay. Alrighty, we
And your dessert is a... Sorry to keep everyone waiting. No worries, we're all just chatting here. There's no serious... Whether we're chatting outside or inside, it's all the same. Paimon's too busy. But even though we're all well acquainted by now... Oh? Is... Nope. This is something I made. Spontaneity is the best choice to make here. It's been lit for so long now that the incense is running out. I'll leave refilling and lighting the incense to the most distinguished guest among us all. Lighting the incense will signify... I see. And speaking of the most distinguished guest here today, I'm sure we all agree that it's Mr. Zhongli. I'm not very familiar with the details of his past deeds, but chatting with him has been a real, if knowledge were... But when it comes to... I just happen to have a good memory. It is such an unexceptional skill, yet you made it sound like an unparalleled talent. I am truly impressed. Since we all get to nominate someone... I think it's only fair that we let the parlor director... Huh? We are looking for the most distinguished guest here. As the host, now that we've enjoyed this... Is this really the way this works? I didn't cook any of these dishes. It's not... Just look at her. Xiangling, the disciple of an adeptus, the stove god's best companion, the winner of the masterful chef, the only heir of the famous Wan Min restaurant. A good old friend of mine. There's no bitter... Please stop! If we're looking for a distinguished guest, surely the second son of the Feiyun Commerce Guild counts. It's one... Huh? Oh, not a bad choice. That's not how it... Making a fortune is indeed a fine wish, which means we should choose Changyu. Huh? I can't be the Adeptus Xiao. I refuse. I am most certainly not the most distinguished. You should all be able to make the right judgment. One person here is well acquainted with everyone else. Qué cara todos. Menos Zhongli. Oh, that's right. Even though you're always... No, wait! Paimon said she would... Huh? Who else is there? Huh? Does that mean... Oh, well, I agree. Paimon's just without a friend but... Ah, the traveler has traversed many nations and left behind a great deal of fascinating stories. Paimon plays an... You guys... those were genuine. Thank you. You made Paimon wait... Don't take everything to heart. That means Paimon... Looks like we've come to an agreement. I trust the traveler's... Then Paimon it is. And now, the world's most excellent traveler's greatest companion, guide, and friend. Paimon! We'll be refilling and light... Here you go. Qué felicilla juntado, ¿no?
getting late. I won't take up any more of your time. You're all free to go. Yep, the tea was a... You don't have to go all polite on me. Just remember to come when... It's dark out, so I'm going to accompany Xiangling, Xingqiu, and Changyin back home. As for the rest of the guests... No need. I'm headed towards the harbor to meet a friend on the ship. There's no need to trouble one such as Mr. I think you know the place I'm talking about. Come meet me anytime. It was great getting to know you all. Let's meet again when the spring breeze begins. Bye. Oh, we should write poetry together. We'll catch you all later then. Don't forget to return to the parlor later. There's something I need you to do. Understood. See you later. Well then. Rex Lapis. Just Zhongli will do. I live as a mortal in Liu Harbor now. I am just one among many who If we were to consider status and seniority as Zhongli, I should be respectfully referring to you as Adeptus Shao. Heaven forbid. I meant what I said. I heard that during the Lantern Rite Music Festival, you conferred with Streetward Rambler and Cloud Retainer. The same truth will sound different coming from different people. As more bear witness to a story, feelings and interpretations expand in variety too. I once had a pleasant chat about the past and present with a Sumeru scholar named Soraya, and learned from the evidence she found and the conclusion she made. But there are multiple sides to human. In the legends recorded by humans, some gods were depicted as arrogant and but whether to me, Streetward Rambler, Cloud Retainer, or younger adepti such as Shao and Ganyu, those adepti and gods that may seem this was as true, just how Shao may seem unapproachable to most, but the Traveler has proved otherwise, so there's no need to dwell too much on certain things. I mean, Zhongli, what you're saying... It looks like you understood what I meant. Ah, the director asked me to accompany you on your return, but I don't think you'll need my protection. After that, it'll be time for me to go back and meet up with the Bye, Xiangli! Everyone's gone now. Paimon always feels a little empty inside when a lively celebration ends, but at least you always think... No. Paimon got it mixed up. Paimon, the best and most distinguished travel guide. Good that you were aware of that. Shell, is there anything else you want to do? We could take you on a tour of Liyue. No need. I've stayed here for much longer than I had expected. The city lights are a fine sight. The events of today occurred so abruptly. I appreciate your kindness. Okay. I'll see you next time then. Bien. Pavilion. Best Lee food in town. Hostia, qué pocos tengo, ¿no? ¿Qué tienda?
¿Qué tienda es cuál? Esta, la viejita feliz. ¿Qué más vende? A la mandolina. Tengo una ya. Coño, ¿cuándo he cogido esto? Me podía pasar escarabajos a otra cuenta, ¿no? Puta mierda. Pero no puedo entrar al otro mundo porque no tengo dos plays y no me voy a instalar el juego en el móvil para entrar al otro mundo, ¿sabes? Mira, Yuegi, chaval, esta es la mascota de Yao Yao y ya nos lo dieron en su día. La verdad es que nunca he sabido cómo va esto, ¿tú lo sabes?
Es el tubo pirotécnico, no lo conocía. ¿No lo conocías, el tubo pirotécnico? Es muy chetil. What should I try this time? Mira la cámara de Jade allí, qué chetil. Está molado, Te lo venden aquí por si no lo tienes. Te vale 30.000 pesetas, tampoco es muy caro, ¿sabes? Peseta. $30.000 pesetillas, vale. Por si no lo tienes, te lo puedes comprar.
Feliz, ¿no? Try this time. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. What should I try this time? Qué chetil, el tubo pelo técnico, está molado. Mañana 5 deseos chetíferos poderosos. Voy al lavabo ahora, venga. Ay, que es un mes de vida. Peseta. Ay.
Vale, hasta ahora. Ay, qué frío, joder. Soy Sumilla, soy Sumilla, soy Sumilla, soy Sumilla, Sumilla, Nice and spicy. Come a little closer. A ver cómo está equipada esta señora. 1800 de daño. A ver. Arma. Sinfonía. Es que sinfonía le va bien a tu Dios. Artefactos. Furia del trueno. Vale. Constelación nada. Talentos. You're in for a little shock. Come a little closer. Stay put. You're in for a little shock. Don't be scared. Ready, go! You're up! That hurt real bad! Go get him, Uruguay! Don't be such a brute. Come a little closer. You've been a naughty boy.
a little closer. Don't be scared. Ready, go! Boba, get there! Come on. Blitz. Stay put. You're in for a little shock. Heep, heep. My. Come a little closer. Uruguay, you're up. Peseta. Ahora vengo, 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 peseta. What should I try this time?
Peseta, jajaja, ahora vengo. Peseta, jajaja, ahora vengo. Peseta, jajaja, ahora vengo. Peseta, jajaja, ahora vengo. Right fly! And step! Steady as stone. And step. Your grand finale. And step. I must leave no stone unturned, as a dutiful maid would. Strike is one. Leave it all to me. Observe. Time to clean up. And leap. Break a leg. I must leave no stone unturned, as a dutiful maid would. Strike is one.
Muy bien. Bienvenido de nuevo. Peseta. Estoy viendo a ver cómo funciona porque es que nunca he sabido bien cómo va su ulti. Flags up! Break a leg! Leave it all to me. Time to clean up. Mira. Mira el ataque de Noel, cómo se ha duplicado a 2500. Y tenía 1000 y pico, ¿sabes? Con el bufo este, ¿sí? Observe! Your grand finale! As a good knight should. And step. Yeah! Strike is one! 2860. Ahora mismo, ahora mismo. Voy a acabar de As a probar dutiful maid la would. pelea ya que estoy con la ronda. I must leave no stone unturned. Break a leg! 3016 de ataque, ¿sabes? Time to clean up. And step. Strike is one. Nada, viendo cómo funciona la ulti de Yunjin, cómo bufa y eso, no lo sé bien. Vale. Viendo cómo bufa a Yunjin, es que no sé, no me acaba. No especialmente. No es de mis personajes preferidos.
Ni de estética ni de lore, hombre. El lore no me disgusta, pero la estética es aquello, es peculiar. Pero el manejo, desde luego, no. Y lo que odio es su voz para subirla, con lo cual... Sí. Es defensa, defensa. Mañana 5 deseos chetíferos, tío. Qué pro, ¿no? Voy a hacer la señora esta por hacerla, que no me gusta nada, pero bueno. You're in for a little shock. Y esta señora hay que subirla, ¿eh? Que se viene su skin chetífera. Para llegar. Más destinos para llegar. Come a little closer. You're in for a little shock. Pyrotactics! Amp it up! Dodge this! This moment will be frozen. Let's spark things up a little. Don't push your luck. Free, don't push your luck. Don't get frostbite. Feel the beat! Shred till I'm dead! You're in for a little shock. Surrender and I'll be gentle. Come a little closer. Blitz. Joder, lo frito, literalmente. Destinos chetíferos, tío. Destinos chetíferos, tío. ¿Qué pros son? Y en 7 días otros 5. Y luego más tarde otros 3. Qué chetíferos son. Los deseos. Pues sí. Nos toca una Yelan chetífera como esta, ¿eh?
una hiena chetífera como esta, ¿eh? Yo, mira, me consuelo que por lo menos la tengo en esta cuenta. Pero la quiero tener en la otra, ¿sabes? Y a las muy malas aquí tendrá de ella. Coño, no me había fijado que esto es como una chapa, esto que lleva aquí en la chupa. Es que el abrigo este es tan raro, tío. Con la cola de zorro, además, ahí. Se podía poner la capucha, por lo menos, ¿no? Se lo podía poner en un momento dado. Por lo menos... Llegan, siquiera la tengo garantizada, si para el 50-50. No es feo, pero claro, queda súper raro. El tema es que te lo podías poner, tío. Es en un momento dado, ¿sabes? Que te podían dejar poner y subir la cachucha. No sé, vamos. Feo no es raro. Pero claro, ahí que no se caiga. Levitando ahí, ¿sabes? Con las orejas esas y las mangas. Es, bueno, no sé, es raro. Feo no es, pero es muy raro. Es muy sumil. Eres sumillo, muy sumil. Esto no lo tienes entonces, el tubo pirotécnico. Sí, hombre, ¿no? Esto sí. Esto nunca me acuerdo de hacerlo, tío, el transmutador este paramétrico. Y el tambor este Arataki lo tienen, ¿no? I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Porque se ha quedado todo como azul, que es de la velocidad acuífera. Yo creo, tengo unas cuantas misiones por hacer, yo creo, por aquí. Esta de Encanomilla, que me dan mucha pereza. Esta de Encanomilla. Esta no me acuerdo cómo va. Bueno, esta es la de los Pilares de la Paz, de... Vale. La ascensión de rango de aventura. Esta es la de la placa escarlata. El lamento de Hiperión, también de Encanomilla. Cuentos de Tatar acto final, que no soy capaz de pasármelo ni a jurar. Los 7 pilares esculpidos, esta es la nueva. Un camino sin amigos, ¿qué es esto? Ah, esta es la legendaria de Kazuha. Esta es la legendaria del pesado Ayato. Esta... La legendaria de Yae. La legendaria de Kokomi. La legendaria de Yelan. Y la misión de Arconte, Chetífera. Que la tendría que ir acabando, ¿sabes? La del pulso que arrasa, fuego que arrasa, pulso que arrasa. El pesado Ayato, que monstruo. Es que no me gusta nada Ayato, tío. Me parece tan pedante el tío, tan... Nada que ver con su hermana, ¿sabes? Es muy sumil. No me gusta nada Ayato, tío. Ayato sumil. No lo queremos. Ayato, vete. ¿Te has dado cuenta, macho, que este personaje... Ya, Xinjiang, ojalá fuera Dido gemelas. Ya.
Xinjiang es el personaje con el color de piel más oscuro, inclusive que los de Sumeru, ¿eh? Si te das cuenta. Bueno, es que este señor no tiene piel oscura. Pero me refiero que... Inclusive que Candas, yo creo. Y que Fino. A ver. Mira estas Candas, que es un poco morenita. Porque mira Dori. Dori es de Sumeru y es como un huevo frito. Estas Candas. Tú fíjate con Candas cómo es. Y Xinjiang. ¿Dónde estás? Xinjiang. ¿Dónde está Xinjiang? Ah, aquí. Es más morena, yo creo que Candas, ¿eh? Además, sobre todo en este evento se la ha visto súper morena. O mira Fino, que también debería ser más morenino. Fino. Candas. Nilou, pues no es que sea muy sumeriana. Muy desértica, ¿no? Esta está más tostada. Pero ves Xinjiang y es más oscura todavía. Y en la cinemática que nos han puesto de este evento se la ve súper morena. Yo la he visto oscurísima. Es más blanco que la leche, Fino. Mira nuestra yaca, qué bonita es. ¿Sabes? Es bonita, bonita. Y no el pedante de su hermano, tío. Que se saca el zumito ahí. Es muy pedante, tío. El tío este es que no lo trago. ¿A quién? ¿Al Ayato? Yo a Ayato tardaré muchísimo en tirar por él, ¿eh? Mira, mira, con el zumito. Qué rico el zumito, por favor. A mí es que no me acaba de... Bueno, el personaje no me pega nada. No me parece hermano de Ayaka. Ah, Ayaka. Sí, Ayaka tienes que tirar. Yo a Ayaka la quiero en esta cuenta también, algún rerun que tenga ocasión. Sí que me gustaría tenerla. Porque la otra la tengo y estoy súper contento con ella. Me encanta Ayaka. Pero... El hermano es tan chorrifly, es que no me gusta nada, tío. Pedante y... No sé, tío. Además se le ve súper clasista, ¿sabes? Es todo lo contrario a su hermana. No me gusta nada, tío, aparte de la pinta que parece un tío de primera comunión, ¿sabes? Un poco venido a mayor. Dice, yo es que todavía no me había hecho la primera comunión y la hago ahora, con 25. No me gusta el diseño. Este diseño no me pega para Genshin, ¿sabes? No me sigue el estilo. El diseño de esta muñeca es precioso. O sea, es una preciosidad de muñeca. Es preciosa. Y el lore que tiene es también muy chulillo. Es que los talentos, tío. No creo. Es que el tío ya en sí no me cae mucho. Y bueno, y si sale una skin de Ayato no me la voy a comprar. O sea, primero no tiraré por el personaje. Y en el supuesto que tirara, no me compro una skin para Ayato. O sea, no es un personaje que me... Antes me la compro para Eula o... Yo qué sé, tío. Para Beidou, si la sacan. Pero... Bueno, para Beidou como es 4 estrellas la sacarían gratis. Yo qué sé, tío, para otro personaje 5 estrellas. Reduce la resistencia a crío y la resistencia física a los enemigos. E inflige daño crío continuo.
Daño de habilidad 101, reducción de resistencia al 6%, que es bastante birriez. Y daño continuo 33. Bueno, un 6% de reducción de resistencia tampoco es ninguna locura, yo creo. A ver, irá subiendo, escalando con él. Y la ulti aumenta un 15% el bono de daño crío de los personajes en usos situados dentro del área de la misela divina. Ya está, o sea, es la descripción y no tiene daño ni hace nada. Esta es preciosa, esta muñeca es una preciosidad. Tiene un diseño que es súper pro. Es una pena que sea solo una buffer así de crío. Está muy limitada, yo creo. Esta sufrió mucho skip por cómo funciona. Y la tiene muy poca gente, ¿eh? Porque es que es una muñeca que solo ha salido una vez, además. Pero la vez que salió, mucha gente tiró por estética y muy poca gente por uso. Porque claro, solo te vale para bufar a los críos. Tú mira la ulti. No tiene daño, no tiene nada. Aumenta un 15% el bono de daño crío de los personajes en uso situados en el área de encantamiento de damisela divino. Es la descripción que hace, es decir... Esto libera el poder del espíritu hechizado para que deambule por el mundo e inflija daño crío en el área de efecto. Vale. El espíritu creará un área que reduce la resistencia crío y la física de los enemigos que hay dentro de ella e inflige daño crío continuo. Y luego, la ulti... Esta es la ulti. Esta lo que te da son bufos para los ataques normales cargados. A ver. Pulsar una de se lanza al frente junto a un espíritu hechizado para infligir daño crío. Vale. Mantener pulsado ordena al espíritu hechizado que inflija daño crío en el área de efecto. Cuando los ataques normales o cargados o descendientes o la habilidad elemental o definitiva infligen daño crío, le hace a Yaka, por ejemplo, o Rosaria o quien sea, contra un enemigo el daño que inflige aumenta en proporción al ataque actual de Senge. O sea, bufa en función de su ataque. ¿Sabes? Aumento de daño, 45,7 de ataque, duración al pulsar. Es un poco sumil. Hombre, tiene unos poquillos. No tiene muchísimos, pero tiene unos pocos, hombre. Tampoco está tan mal. Es humilde. Huh?
All right. Oh, those three candidates? But Chen Wei... Whoa! So Chen Wei was we first met while Jury came from up. He reminded me of a younger version of myself. So I started out giving him a few words of advice when we were out fishing and noticed how quickly... Quite. And now, all of us, the young are grown... I don't know, Uncle Tian. You still seem in pretty good shape to me. Oh, you. There's really no need to... sounds like you sure love... Ooh, there's nothing quite... fresh fish soup. Doesn't it? Also, when we've been fishing recently, that flavor makes for a fond memory. Oh, can Paimon come next? Let's get back to the matter at hand. Uncle Tian... Mm-hmm. I appointed. Had you not asked me why Jury's ideas were so similar to mine, this decision must be guided, remember. Understood. Come on, let's go talk some more. Bye-bye, Uncle Tian. So, it's gonna be... his manifesto was written... Easy. Let's not rush. Huh? So... No, nothing like that. The assessment itself is complete. The biggest no-no in intelligence work is to only get information. For example... Yes? Lady Yelan, what are your... Ugh! Who are they? Did they scare you? These two are Wenyuan and Shanghua. As my trusted assistants, they are always standing guard nearby. Shanghua is a business expert who gets his... That meathead must have been out there on sea surveillance for some... Nothing can take that guy down. Shanghua, visit all the commerce guilds and look into Qianwei's... Yes, ma'am. So what about Jury? Jury? Well, obviously, as the most promising... Let's go to the docks first. Lots of people... If we're looking for information, he does business at the north... That's... Este bar es de Shan, es de Yelan, creo. Este salón de té es de Yelan, me parece. O es de Yunjin, no lo sé. Por acabarla, ¿no? Es que habrá que acabarla, tío. No la vamos a dejar ahí a medias, ¿no? ¿O qué? Habrá que acabarla, ¿no? Me da un poco de pereza, pero claro, hay que acabarla, tío. ¿No? ¿O qué? ¿No te gusta? Es que hacemos la legendaria Yelan, que chetífera, tío, Yelan. Ya tú sabes. Ya, bueno, tú es que eres muy chetín y tienes todo hecho ya. Lo tienes todo pelado. Huh? What's Polite doing here today? Look, you're asking... Come on, hear me out. I accidentally dropped one... All right. I'll let you in on a little secret. The boss of Second Life also wants to buy from me, but I haven't responded. If you won't take him, I'll just have... Okay. Claro, hay que tirar por el ancho, what are you tío. doing here? And to be clear, these... Actually, we were down... Jury, I've heard a story about him. One of his neighbors was... He returned Oh, he sounds like a... Why are you asking about him? Well then... Where? What? It's him, all right. Looks like he's chatting with Lin Long. Come on, but try not to let him see you. We want this... I'll just go and fetch an employment contract. And hey, don't try and cut me out of this. I understand. Let's walk and talk.
So, you were looking to buy a wineware set? Oh, now I can see that you're a connoisseur, so I won't bother trying to con you. I trust you understand our shop quite well? The truth is... What's the hurry? Don't get too close, or he'll see you. Se ha bugueado esto. Oye, Yela, no seas mala, cariño. Te voy a tirar por aquí. Try not to let him see you. We want this information to be... Vale, cariño. I understand. Let's Hombre, walk pensé and que si me talk. escondía no me vería, pero no, está claro que sí. Hola, Ivanovich. So, you were looking to buy a wineware set? Oh, now I can see that you're a connoisseur, so I won't bother trying to con you. I trust you understand our shop quite well? Oiga, huya, ¿has visto que sutil? The truth is, an old friend of mine ninja, who tío. likes to have a drink now and then. He fancies himself as a man of culture, but doesn't care for needless extravagance. What are you waiting for? He won't hear anything at this rate. How very thoughtful of you. Pero ahora, ¿quién me ha visto? Joder. Ahora no me ha podido ver. Try not to let him see you. Sí, cariño, pero ahora no me ha podido I ver. understand. Let's walk and talk. Huya. So, you were looking to Putada buy que a no te puedas wineware agachar set? en el modo libre, ¿no? Ya vas ahí en plan Oh, ninja. Huya. now I can see... What are you waiting for? He won't hear anything at this rate. Joder, macho, de verdad. Sí, vamos a hacer un poco más, si no te parece mal. Porque la tendremos que hacer tarde o temprano, tío. Ya tengo Try empezada. not to let him see you. Sí, cariño, sí. Yo también te quiero, Yolanda. I understand. Let's walk and talk. Huya. So, you were looking to buy a wineware set? Oh, now I can see that you're a connoisseur, so I won't bother trying to con you. I trust you understand our shop quite well? The truth is, an old friend of mine who likes to have a drink now and then. He fancies himself as a man of culture, but doesn't care for needless extravagance. So I thought I might buy him a set of high-quality fakes. How very thoughtful of you. Leave it to me, then. Come and collect it at Shigu Antiques whenever is convenient. Thank you very much, Miss Linlong. It's my pleasure, Mr. Juri. These days, it's quite rare for someone of your standing to still keep up with their old friends. It's nice to see. I'll be sure to pick out a good set for you. You can count on me. Juri seems to get along really well with everyone. Me gusta mucho la trencita esta que tiene al lado, Yelan. ¿A ti no? Are you satisfied now, Yelan? Seems like everyone's... We shouldn't jump to conclusions just yet. Let's go check out the wharf where... Do we have to? Wait, you're not just... Maybe I am. You'll be able to try all the finest food for free. We will? Well, come on! La trencita esta le queda muy mona. Es muy felicilla.
Aquí hay un giradisco también, por si no has cogido, aquí hay uno, que lo sepas. Aunque supongo que lo habrás cogido todo tú, porque te ves mucho tir para lo tuyo. The wharf is as busy as... I hear the anglers here some... Welcome. What would you like to buy? Sorry to interrupt. We've heard about this young man called Jur-E. Whoa! Leon made up a whole fake identity. Ah, yes, Juri. He's... apparently. How does that saying go? What do... Yeah, we think so. But I'm afraid your Anglers Association might... Huh? He's good at a lot of things, but his catches are always... mediocre. That sounds fantastic. Sure thing. See... Everywhere they go, they meet someone who's heard of him. Come on, let's keep asking around. Here to buy some fish? It's 300. You better hurry. When they're... Hello, we're from the Society... Wow! Society for Fish Price Research. I haven't done anything illegal. Please, don't worry. We're just here to conduct a simple survey. We've heard about a certain Jur-E who's been selling fresh fish at low prices in this area recently. Do you know anything... So this isn't about me. You should have said something. I haven't heard anything about him selling fresh fish at low prices, but it wouldn't surprise me if it was him. Oh? Why is that? Because he's so poor. His parents died when he was very young, and his alcoholic father still owed a huge amount of debt. He was still a kid when he first came to the wharf. His clothes were ragged, and he managed to survive, thanks to Uncle Tien, who gave him some food. But, I mean, he can afford to eat and everything, but you'll often see him haggling. It's not like he catches much anyway, so it's not going to affect... You'd rather he didn't know? Well, I spoke to him once, briefly, and I think he has pretty low self-esteem. But hey, it's hardly my place to say anything. What he's and nobody's perfect. I just wouldn't want to upset him. I see. Well, thank you for sharing that with us. Not a problem. And just for the record, there's absolutely nothing wrong with... The more times you say it, the less convincing it becomes. Doesn't have a lot of mora to his name. Hey, it's you guys! Wait, what's the phrase? What brings you to me? The truth is, we are but newcomers to this territory. We heard tell of a great martial artist, Master Dugu. Really? But of course. We also heard that Master Dugu is a kind and virtuous swordsman who never turns away anyone who comes with... Great! So what do you wish to know? Nothing happened... Now she's lying to a kid. So, Master Dugu, have you heard of one by the name of Jur-E? Mira qué bonito el pendiente este que tiene también la jodida. Sure have. You mean that guy that all the grown-ups are talking about these? I've heard many tales of Jur-E. For example, I can't remember. Probably because it's nothing that important. I prefer stories... Oh, I can completely understand that. Then... Oh yeah, I know that! Before that, people always used to talk about Jur-E and sometimes he gives me candies. So... Just as I thought. Huh? What do you mean? I mean, just as I thought, Master Dugu is indeed as kind and virtuous. I'm not that great. Oh yeah, one other thing. These days, there's a lot of people I've never seen before talk. Oh, definitely. Great! So next time I see them, I'll say hi. And I guess I can share some of my candy. Certainly. You can also tell my friend in Yenshang Tea House about what they're up to. I'm sure my friend would also like to say... Thank you, ma'am. You're welcome. Well then, fare thee well, Master Dugu. Mira qué chulo el pendiente que tiene ahí cogido en el lóbulo también. Until we meet again. Tenemos que conseguirla a él. Es Yelan Chetan. Any of that sound strange to you? Strange? Jur-E seems to have a great
reputation. Uncle Soon and... True. But the issue is, where did his sudden... Sudden? Too good to be true? So he returns cruelty with kindness, and had to work to support his studies. These are the kinds of things that make someone... Do you remember what Dugu Shuo said about Plus, there's the fact that all his childhood, his stud... When you put it like that... Of course, if that's all there was to it. Jur-E was born into a poor family. Sí, era The mejor el de problem Hydro como is, Shinkyu. do you remember... Right. And that's the worst case scenario. But all too often, the most pessimistic speculation turns... Someone's trying to gain influence over the Chishi, even if we ask Juri about... First, we need to find out who's supporting him. Don't worry, I've got a plan. Remember the current affairs and planning stage of the assessment? Since the successful candidate is duty-bound to implement their plan after taking office, whoever is secretly helping Jur-E must be seeking to benefit from his actions after his appointment. So, come on. Let's get back to Yenshang Tea House. Protos poderosas por Yelan la hermosa, tío. Yelan Chetífera. Yelan Chetán la llaman, con su pendiente mágico. Mira el pendiente tan chulo que tiene. Qué original es, ¿eh? Que me ha cogido ahí en la rejilla. Y luego el colgantito. Es muy chetilla esta mujer, ¿eh? Es muy chetilla esta mujer. Oiga, es muy chetilla esta mujer, oiga. No tengo la prueba. Bueno, la prueba la pondrán cuando la saquen. Jur-E's manifesto covers a Claro, huge no range of puesto, topics. Looking for Sí, details yo la that don't verdad, add mira, up? me alegro de It'll be poderla like tener trying to aquí. find a Por lo needle in a menos, mira, dentro de lo haystack. malo aquí la saqué. Allí lo intenté, en la otra, y no hubo forma. I'll divide the reports Me into two jodió piles. You take 50. one, I'll take the other. When we're finished, we'll put our Kiki heads Omona, no me together. acuerdo quién fue. Y... Officially, the assessment is all... Whatever else Y Uncle luego Tim, me quedé any sin evidence protos, o he's sea, me left quedé is not going to literalmente be sin protos immediately tirando obvious. por ella. We'll have to... Cada día que juntaba para un deseo tiraba, pero nada, no hubo suerte. Anda, mira, una Yelan. Made any discovery? Not so far, but we're... Made any discovery? Not so far, but Y we're Lu me still jodió a looking... Yaka. Eso no se me olvida. Me jodió Dilu, me jodió a Yaka. Eso no se me olvida. Even though... Well... A Yelan me parece que me la jodió Kiki para variar, o Mona, no me acuerdo quién fue. Siempre me han jodido el 50 ellas. Bueno, y Diluk, a Yaka. Oh, this reading is... Looks like I'm the first one back. Oh, hey! It's one of Yeon's little helpers, Shanghua! If you're back, that means
Mira, llevan el dado ahí en la espalda como si fuera el logo de Yelan. You betcha. I visited all the commerce guilds and gathered a wealth of information. Every time they asked me to leave, but I always had another Don't drag this out. Just tell us your... Yes, Lady Yelan. To summarize my findings, most people who've had interactions with Qianwei will start out complaining about how proud and arrogant he is, but then the young master of the Feiyun Commerce Guild said that Qianwei appears arrogant, but he's very scrupulous in the way he works. Once he signs a contract with somebody, he treats them fairly regardless of their background. Who'd have thought? Is it possible that his reputation is fake? Is there any way you can check the accounts of the business? In theory, that should be very difficult. But here's the thing. I asked around and found out that where he buys from and sells to should be confidential business information, but he doesn't seem interested in protecting it at all. Qianwei often sees business opportunities that others don't, but once he's made enough mora off of it, it's like he gets sick of it and releases all of his trade secrets. It's like he wants people to know that they still can't beat him, even if he shares all of his secrets. The fact that someone like that can still make mora is... What a strange guy. It's like he's not... To validate his theories. No wonder his manifesto contains so many insights. It's all the result of... I'm back! Huh? Why do you think? Obviously, because I possess superior skills, and am always one step ahead of the competition. You... whatever. I'm not getting into an argument with you. If I hadn't had something else... Lady Yelan, I have finished investigating... Well, we're all ears. The Ministry of Civil Affairs says that Mingbois struggles to get his words out when he gets nervous, especially when he's... But after a few days of getting to know him, you can pretty much have a normal conversation with him. On the whole, the feedback from the... In your opinion, was the Ministry of Civil Affairs' appraisal of me... I don't believe so. Mingbois is someone who has slowly but surely earned the reputation. According to Miss Yu, the Ministry often gets Mingbois to take a final look at projects before they're implemented. People feel much more confident in something if it has hit... Oh, and also, there was once someone in the Ministry who was lying and cheating to try to advance their career. Mingbois gave them the scolding of a lifetime. Apparently, he can be... Whoa. Like I said before, things are not... Ah! So that's what you meant. Thank you both. You're free to go now. So, have you finished reading the man? I can't see any immediate problems looking at the... The only one that strikes me as a little unusual is the Qiangshu Pool. Qiangshu Pool has always been home to many secrets. Plus, Ajdaha once wrought havoc there. At some point, a rumor began to go around that there is great treasure. A long time ago, with the approval of the Qixing, a mining team So, did they find it? None. The ruin was completely impenetrable. The only way they could have gotten through the solid rock would have been by blowing it open. The technology wasn't mature enough at that time. Zhi Yi's manifesto focuses... Still, this... Excavation? Project? Oh, yeah! Did he now? Well, that... Does that mean the Blackcliff Forge? No, not likely. I've looked into the Blackcliff Forge before. They do possess some specialized explosives. Still, since the clues are... Qianwei and Mingbois both turned out to be completely different than what we thought! Qué chatil es Yelan. Yelan Chetan la llaman. Qué chatil es Yelan. What about Zhi Yi? Is there another side to him too? Qué chatil es Yelan. Yelan Chetan la llaman. Jerónimo. It's raining again? Vaya This isn't caída de good. impresión. If the rain washes away the traces, it's gonna set us back a long way.
La serpiente mecánica de la... This is the Black Cliff Forge. Let's look around for clues. No pide guardamanos, por lo menos. What's this? From the back, it looks like a ledger. But we don't know who wrote it. You think there's... Yes. At this rate, by the time that'll give them the chance... Imagine if we didn't suspect anything. No red flags if all they did was change some key. That's the advantage of... When you put it like that, so... That's a question for the newcomers. Sí, la serpiente esta... Y es el único personaje junto con el Tartas que necesita caracolas estelares. Fíjate, no me había dado ni cuenta. Como tenía tantas, ni me preocupé en farmearlas. Y luego de estas de los Fatui. Claro, por eso lleva el abrigo ese. Y luego, bueno, de estas de hidro. Bueno, hay unas pocas, ¿eh? Por la playa hay unas poquitas. Y luego hay una tienda que también te las vende, creo. A ver si, mira, tengo aquí la mitad farmeado. Claro, cuando suba de aventura la subí. Hay unas pocas, por la playa, más de la que parece. De todos modos, tienes a Yanfei. Interesting. Tienes a Yanfei, Looks like our hunch was drinking in Liyue. Good thing it rained today. It means they'll leave footprint. They went that way! Hurry, we gotta catch up! Aquí ya no hay huellas. Aquí sí. These footprints are heading towards Liyue Harbor. Maybe we were wrong about that. Just as I thought. They didn't go to Liyue Harbor. They went that way. The footprints stop here, but, judging from the direction... Looks like we were too late. This has gotta be where the newcomers rendezvous. Look at these ashes. Could there be anything left? Maybe The odds of that are very... Why don't we wait for them? We can't count on that. To me, that's... Darn! Make no mistake. I smelled some... Those newcomers probably thought they'd be safe. Really? There is a certain place. Some wealthy people there put when that fragrant ink is burned. Exactly. But it's all I need. Lady Yelan,
Oh, thank goodness I finally found you. I thought I'd never... Don't be alarmed. This is Upei. He's Wenyuan and Shanghua's colleague. I sent him to look into Zhi-Yi's regular contacts. Since Zhi-Yi likes fishing, Upei thought he might know some of the fishermen and sailors, so he took a boat out to sea to ask around. I left him a note at Yanshang Tea House telling him to look for me at Blackcliff Forge when he got back. If there'd been an ambush waiting for us there, it means we'd have had some backup. So, what did you find out at sea? Forgive my incompetence. I'm afraid I've come up empty-handed. I asked all the fishermen multiple times, but none of them had any interactions with Zhi-Yi before. Then the waves got so choppy I ended up falling overboard. Unfortunately, when I got back, I heard that you'd gone to Blackcliff Forge and might need backup, so I went straight there as fast as I could. Didn't even stop to change my clothes. Well, Uncle Tian said that Zhi-Yi once bought a recipe from one of the fishermen. What? That's news to me. No, that's not possible. It's absolutely not possible. Lady Yelan, I'm telling you, I spoke to every single... Interesting. Then I wonder how that even more wonderful Fish soup? What fish soup? Nothing. Our priority right now is to find a way to get our hands on some solid Well, any suggestions? Not a bad idea. Upei, what do you think? Honestly, I've already tried following Zhi-Yi, but the guy's too cautious. Never... Okay, so tailing's out. No, we'll still need to tail him. But first, we need to do some groundwork? When you've worked in intelligence for a long time, you'll understand that no one can stay on high alert forever. Especially when he thinks he's about to win. Tomorrow morning, I'll announce his victory at Yuehai Pavilion. Take a guess what you think. Be sure to arrive on time. You won't want... Vale, me pide 60, esto es para subirla al 90 ya, ¿no? O sea que ya... Solo me faltan el bicho y los cristales, y de esto supongo que podré sintetizar. Qué pro. Y 10 bichos de estos me faltan. Vale. Roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Otra hablar, dice. It looks like we're all here. Well then, time for me to announce the result. I won't drone on about the importance of the Tianshu role. Suffice to say that Uncle Tian entrusted me with the monumentally important task of assessing the candidates. All of us here know the score. Don't beat around the bush, just get on with it. Qianwei has many pioneering ideas, but some of his... Mingguo is reliable, but not quite ambitious enough. And because of his personality, he's... In contrast, Zhi-Yi is evenly balanced across the board and enjoys an excellent reputation in Liyue. After much consideration, I have decided to recommend Zhi-Yi to the Liyue Qixing. What? Congratulations. Thank you. Honestly, I'm a little surprised to hear my name being announced. In my estimation, all three of us are worthy candidates for the Tianshu position. As your competitor, I've become keenly aware of your great talents. No lo sé, bueno, de momento estoy bien. Would either of you entertain the possibility of working with me in the future and taking on some of my workload? I'll have to see.
I'm in a bad mood. This is the last... I don't mind, as long as I can help. Okay, well, that's all from me. Jur-E, you'll have some preparation to do. It won't be long before you're informed of your official appointment. I hope you will work hard and make... I will live up to the Tianshu name. On this, you have my word. I should go. I need to pack my things, and then I think a celebratory meal is in order. Would any... Count me out. I'm not in the mood for a celebration. Jur-E seems pretty relaxed now. This would be a good time to follow him. Hey, Traveler, tell me something. What exactly does that guy have that I don't? If you can't answer that, I'm not accepting this result. I, also wouldn't mind knowing. Oh no, if we get stuck here, we won't be able to leave! Follow him. Yes, ma'am. We finally got... Lady Yelan, Juri has gone towards Feiyun Slope. Follow him, quickly. So Juri really sided with the Fatui? But Uncle Tian thinks so highly... Difficult to say, but everything should become a lot Bueno, clearer muy when we corta find him. tampoco es. Ya llevamos un ratito, pero bueno, no está mal. Sí, no, yo también. Sorry, Lady A. He's too good at this. How the heck did he manage to... I guess Juri didn't let us... No, Upe says he's much more... Don't blame yourselves. Let's not forget he was If I'd asked you to tail Uncle Tian... Shinue Kiosk. A few moments later, I figured that if we so I stopped Upe. Good work. The fish didn't take the bait. Let's go to Shinue... Porque ya la he hecho, si no sí que lo leería, ¿sabes? Es muy bonita, pero de ella es de ella, chetella, también. Pero Yelan es muy bonita, las cosas como son, es muy chetilla. Es muy chetilla. Yelan es muy, muy chetilla, amigo, pero mucho. Es muy chetilla. Could you explain to me how that works? A guy like... Our customers are free to dress however they... Okay, fair enough, but... Well, maybe I did, but it still doesn't give... Enough. Let's tone this down a little. I'll make this quick. Just one question. What? Oh, he didn't buy anything. He just picked up a bottle of liquor that he... A bottle of liquor? Yes, a very strong kind. Fiery, with a rich flavor. This gentleman ordered it in person from us a long time ago. He was only here today to pick it up. Liquor. Muy bien hecho, yo And también. wine. Where to? Shigu Antiques. Si me sale, se la pongo hasta que salga de ella, claro. Y le pongo la de ella, pero al momento le pongo la de Yelan. Claro, hombre. A ver, las cosas como son, tío. Y eso que las dos son morenas, que me gustan mucho las morenas, pero de ella es de ella, tío. Es la leona ardiente de Sumeru. Sí, pero me pongo la de Yelan. Si me toca Yelan, cambio a Ayaka por Yelan. Que Ayaka lleva mucho tiempo, la tengo que cambiar. Iba a poner a Najida, tuve allá un tiempo. Iba a poner almacén, pero digo, nah. Si me toca Yelan, me pongo a Yelan hasta que me saque de ella.
ti te pasa esto alguna vez también cuando juegas, de que no te cargan las cosas hasta un buen rato? Sí, ¿no? Hey, Miss Linlong. Sorry to bother you. Jur-E ordered a wineware set from you not long ago, right? Bueno, el móvil ya me imagino que tiene que ser un show. We're friends of his. He's been telling us how impressed he is with the quality, considering how affordable it was. So we just Sure. Which model are you looking for? We don't really know a whole lot about wineware. Let's just go with Jur-E's choice. Would you be able to show us the one he bought? Jur-E picked up his set not long ago as a quality imitation of an antique wineware set. Just so you're aware, we don't have many of this model left in stock. And now that Mr. Jur-E has taken one, I'm afraid... Don't worry. Price shouldn't be an issue. I'm sure we can work something out. But I'm just a little hazy on one thing. For this set, the wine glasses are sold separately. Minimum purchase is 1 glass, maximum is 4. Mr. Jur-E bought 2. Muy bien, oye. Inazuma Chotifera. Okay. Thanks, Linlong. Hasta que me caigo Seems para there's a abajo, little dice. more to buying wineware than I first thought. We'll have to mull it over. Well, don't take too long. We could sell out any day now. All right. This is turning into a real headache. I'd just like to point out that we have the self-professed Grand Master of Fieldwork here to thank for being wholly... It's not like you did any better. My specialty is information trading, okay? I don't have the physical agility. What's your excuse? Yelan, so has the plan failed? Oh, if we can't figure out where Jur-E went, there's not much we can do. But why was he buying... If so, it's no ordinary celebration. Mirad qué bonita. La dejamos ahí ya, la misión. Hasta que me quede dormido. Sí, pero a mí me pasa en la Play. En móvil lo veo más comprensible, pero en la Play lo dejamos así ya hasta que me quede dormido. No toco nada. ¿O qué? Mira, tiene un lunarcillo ahí en el escote. Madre mía, no me había fijado. Sacar. Es el lunar que tiene cielito lindo en tu escotito. Mira, tiene un lunar, tío, ahí, ¿lo ves? Encima del pecho izquierdo, derecho. La dejamos así ya hasta que me quede dormido, que nos motivamos así. Hacemos el ritual yelanístico para que nos salga. Que es muy chetil. Yo estoy viendo que soy un sumil, no la sacaré, me joderá el 50 y seguiré tirando a por ella, porque soy un sumil. No sé qué hacer. Una vuelta le haré, 2 ya... Teniendo a ella garantizada, no creo. Si fuera otro el que viniera después, a lo mejor, pero... Si no gano el 50, me aseguraré de ella. No, yo lo digo porque yo he tenido muy mala suerte. Bueno, esta última vez no me quejo porque me salió Najida y el niño. Y... Bueno, luego me salió Tignari, o sea, fallé el 50, pero la verdad es que me salió pegado. Y luego almacén, o sea, habría fallado. Me salió Tignari y me vino bien, pero... No, otra Kiki no, tío. Dame una Jin o una Kekin, por lo menos. No quiero más Kikis, tío. Dame una Kekin que no la tengo o una Jin. Aquí tengo a Jin y a Kekin. En la otra cuenta no. Tengo Kiki C2 de los cojones y Mona C3. Dame una Jin, tío. Una Kekin. No me des más Kikis, por favor. O incluso Tignari, tío. No me des más Kikis. Vive Dios. Yo tampoco, no quiero el puto Deluxe, tío, lo tengo ahí, no lo he subido y no tengo intención de subirlo.
Yo espero que no salga, tío. Mira, si no me sale, pues mira, miro para otro lado y me voy a por de ella, yo qué sé, tío. Y entonces me vengo a esta cuenta y me saco la C1 de Yelan, que la tengo garantizada. Sí, Kiki en la otra cuenta la tengo C2 y Mona me parece C3, ¿sabes? ¿Qué hace la constelación 1 de Yelan? Ahora lo miramos. Es que quito esta imagen, es que es muy chula esta imagen. Sí, te puede salir otros 5 estrellas, claro. Solo te puede salir Tignari. Vamos, te puede salir cualquiera de los 5 de siempre y Tignari. No la quites así hasta que me quede dormido, ¿no? Ya cuando me quede dormido ya se apagará la Play por inactividad. Y ya sea por terminar el directo. No la quite. Es que quería ver su C1, a ver cómo es. No, por constelaciones sí que no voy a ir. Aunque la tenga garantizada no voy a ir. Creo que la C1 te deja lanzar 2 lazos de estos de agua, ¿sabes? Te deja hacer 2 seguidos. Te da como una carga. Pero no voy a ir a por su C1 teniendo a ella garantizada aquí. Eso sí que... Ya, si estuviera su banner sí, pero es que no está todavía. Mira qué ojazos tiene, tío, de gata. Mira qué ojazo verde que tiene, qué bonito. Lo que la boquita tiene un poquito... sumil. Le falta un poquitín de labio, pero es muy mona. Y el pelito así que tiene, es muy sumil. What do you mean? First of all, Jur-E isn't much of a drinker. On some level, he Pequeña, hates alcohol. sí. If he was just Bueno, looking to sin celebrate labios. by himself. Es que no tiene labios ningún This is a personaje aquí. victory feast. Whoever this person is Y le han clearly puesto enjoys hard un liquor and has brillito a rosa very un high... poco para que Now, parezca where que might tiene, we ¿sabes? find... Fatui officials. No tiene labios los Should be personajes, either macho, the tienen Snezhnayan Embassy or una the raya y Northland la Bay. abren Have en la both boca. locations Mira, todos surrounded. tienen una raya, no Take as tienen many labios. people as you need. Y a Yelan le han puesto ahí un poquito rosita para que parezca que tiene un poquito de labio, ¿ves? Lady Yelan, is it time for us to make our move? If so, you can count me in. Pues sí, yo también. Get with the program, would you? This is a covert surveillance operation. In which case, we don't need to change... Great idea! So we just need to find... But Lady Yelan, if we get caught, this could be... I'm well aware. But don't you see? Jur-E is gambling everything on this. If we really want to catch him, stick to your orders. And make Lleva sure el we're ojito covering all maquillado. other bases too. Anywhere else Jur-E might be going. I want eye... Yes, ma'am. Don't worry, Lady Yelan. Jur-E may be a slippery character, but we'll keep a close watch on the movements of all Fatui I'll be waiting for you at the tea house. If I'm guessing correctly, Fatui officials are likely to... En los banners promocionales, pues el promocional o cualquiera de los 5 estrellas del permanente. Claro. No, bueno, es difícil. Es tan difícil como que te toque uno que tienes. No hay. Adventurer's Guild. You'll have a blast. So very much, lady. No hay. Te puede salir cualquiera de los 6, claro, que hay en el permanente, además del promocional. Eso sí, no te pueden tocar las más 5 estrellas en el banner de personaje. Perfect Te puede timing. tocar cualquiera, te Wen puede Yuan salir just sent Kiki, word Mona, that the Fatui Jin, ambassador, Dilu. Yusupov, just left the embassy alone. He's heading in the direction of Qingshu Pool. Kekin o Tignari. Te puede salir cualquiera de los 6. Hay las mismas posibilidades en principio. Del que te rompa el 50. Es difícil que te toque uno que no tengas. Depende. Si tienes 5 es difícil que te salga el sexto. Claro, si tienes 3 te puede salir cualquiera de los otros 3 sin problema. A mí es que solo me faltan Kekin y Jin en la otra cuenta. Sí, no, claro, a mí si me toca Kekin me dará rabia, pero bueno, por lo menos es Kekin o Jin, ¿sabes? It looks like that's where they've arranged to meet. Pero si me toca Sensible Kiki o Mona choice. me I'll cagaré en give la them puta that. o Dilu, ¿sabes? Si es Tignari también me da rabia, pero bueno, pues C1, ¿qué le vamos a hacer? Pero espero que si fallo que me salga una Kekin o una Jin, tío. No quiero otro Dilu, de verdad. Y no quiero más Kikis ni más Monas, de verdad. Rockstar, no quiero más.
Qingshu Pool is Es always más, no lo crawling voy a with perder. monsters. Quiero a Yelan. Most people Y ya wouldn't dream está. of going Y quiero there. a de ella. O sea It's que one tenemos place que they tirar, won't need to sacar worry about Yelan being seen. y tener protos para cuando salga de ella llevárnosla también. Hay que ir convencidos. Kiki. Pero tú, Kiki, la usas, la odias, pero la usas y la tienes chetada. Yo es que no la uso porque me da mucha rabia. La subí y me pareció muy sumil, por eso la dejé de usar. La empecé a usar al principio, ya que me salió, claro. Hombre, las dos con un par, tío. Vamos ahí, pum, nos sacamos a Yelan en el PT 60 y ahorramos protos, pam, pam, pam. Y cuando salga de ella, zas, de ella también. Y a tomar por culo. No tengo rencor. Yo sí, yo tengo mucho rencor con Kiki, tío. No puedo, me supera. Me supera Kiki, tío. Le tengo mucho... Porque es que la probé y me parecía muy sumil, tío. La probé un tiempo, vale que no estaba súper subida, pero me parecía que ni curaba mucho, ni hacía mucho daño. Con lo cual dije a cagar, y digo, es que yo no sé por qué este personaje es 5 estrellas realmente. ¿Sabes? No... Es algo que nunca he entendido. ¿Por qué es 5 estrellas, tío? Ya. Pero ahora que cura, ahora tienes a Yao Yao que te cura también. Y tiene una cura más divertida y además bufa. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. This is Qingshu Pool, full of ruins, crawling with monsters. Anyone with any sense steers well clear of this place. I've looked into the place before. There's a worker's entrance somewhere around here. Follow me. ¿Cookie no la tienes tampoco? Yo Cookie creo que There's la been tengo some C2 work o done on this C3. place in the También la past, quiero subir, but it's a además bit of ahora a con dentro va labyrinth muy bien, inside. dicen. I can't guarantee the workers left in a still. A ver si mejora Cookie. Cookie que tiene también la serpiente de pie de esta de hierro, ¿no? Ah, pues a mí no sé en qué banner fue que me salió un montón de veces, creo. By the way, Yelan? They have other things to take care of first. No me acuerdo en qué banner fue. Aquí no la tengo a Cookie. Aquí no, en la otra cuenta sí. Pues aquí tuvo que salir en un banner de algún personaje que no tiré aquí, claro. Por eso no la tengo. Skipeé aquí y tiré en el otro. No me acuerdo con cuál salió Cookie. Pues... no lo sé. No lo sé, pero a Cookie no la tengo. Pensé que la tenía. No sé con quién salió. Con Najida no, supongo, porque si no sería, probablemente la tendría. Con el Trotamundos tampoco. Con Shogun tampoco, yo creo. Porque con todo lo que tiré por ella. Hola Raúl Sumil, Insurrectil. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Eres Sumillo? ¿Hander Peichillo? ¿Velocipedín? ¿O qué? ¿Vas a tirar por Yelan, Raúl, o vas a esquipearla por de ella? Exacto. ¿Vas a tirar por Yelan o por de ella? ¿O vas a esquipear a Yelan por de ella? ¿Qué dice? Stabilize. Everyone hold hands. Gotcha. I see everything. The Temple of Wisdom.
El euro. Busted. As I expected, but this shouldn't be too much trouble. Tiene pinta de ella o lo que sea. ¿Qué es? Guys, see that? That's gotta be the Fatui ambassador here to meet Ji. That must be the emergency exit. Tiene pinta de ella. This is the construction workers' emergency access route, but it's closed tight. Trying to break through would be risky. Let's see if we can find another way. Hostia, bichejos de estos asquerosos. Gather! Quietly now. Gotcha. Things are about to get dicey. Esos son los dibujos, ¿no? Hey, look! Is that another way? Solidify! Everyone hold hands. Let's play through the level. Hoy no robo, no. Hoy gensineo un poco que tengo el evento este muy parado con esta cuenta. Y tengo que gensinear, tío. Porque si no... No quiero que se me acumule el evento, ¿sabes?
Stabilize. ¡Ojo el euro! Quietly now. Commit to memory. Busted. Ahí. Joder. Gotcha. Take it easy. Ah, me han puesto una Yelan más sumil, tío. Ya, es que apunto muy mal. ¿Ves por qué no me gustan los arqueros que dependen de cargados, No, no tarda mucho, lo que pasa es que yo soy un manta. Eso es lo que pasa. A ver si vuelve a abrir. The water's flowed into the groove, and now the statues have lit up. Okay, now we should be able to move the statues. Pues no sé, podría ser, sí. Pero arqueros por los que haya ido solo han sido Yelan, pero no por el arco, no por los cargados, sino por la ulti mayormente y por el lazo de esto. Venti porque es Dios, porque es muy chetil con esto, pero el arco ya me dirás tú de Venti lo que lo uso. Y Tignari porque me ha salido, pero no lo he ido a buscar. Y luego los arqueros pues que te salen en el banner, que si... pues no sé quién más tengo. Diona, que me salió en el banner. Faluzán, que me salió en banner, claro. Amber, que te la dan. Fisher, que me salió, gracias a Dios, así tengo su skin. Sara, que también me salió. Y el Sumil este, que también me salió. O sea, no... Pero buscados han sido Venti porque es Dios.
Amber Todopoderosa. Venti porque es Dios. Setil. Amber todopoderosa y mágica y fantástica y maravillosa. We should be nearly at the bottom now. Let's wrap this up. Y a un Manolito gafotas. I will have order. Quietly now. Bust it. Roll. Make yourselves a move. Eyes on me! Gotcha. This may hurt a little. Rito es muy top. No puedo decir otra cosa. Ya la buildé a Amber, la tengo que enseñar. Muy bien. Claro, aquí lleva su aqua simulacra chetífera. Nos ha jodido. Fíjate qué daño crítico tiene, ¿sabes? Va equipada Tochetil con nobleza. Con C3. Con los talentos chetíferos. Sí, yo quiero constelaciones de Rito también en otra cuenta. Qué susto me ha dado el Manolito gafotas este que me ha parecido ahí, joder. Ya. Las cons de Beidou son muy buenas, progresivamente. Todas son buenas. This is very fine liquor indeed. I'm Todas impressed. son muy buenas, la verdad, desde la 1 hasta la 6. Come on, bottoms up. After you, of course. Oh, sorry. That went down the wrong way. I've never drunk anything this strong before. It'll take me some getting used to. You'll get there. If you want to stay friends with us, you have to drink with us. I'll do my best. You're more of a lightweight than I thought. Already struggling after one glass? I thought you were made of sterner stuff. You certainly kept it together when you were poisoning your teacher's soup. Come on, another round. Less talking, more drinking. Sure. You didn't leave me much of a choice, though, did ya you? está acabándose. Just the mention of poisoning sends shivers down my spine. I'm more timid than you realize. Every time I poisoned him, I had to hide away at home for a few days because I was so scared of getting caught. Look, I know it has not been easy for you, my friend. We appreciate all your hard work. But I have to say, you really are quite a genius at poisoning people. I mean, the poison we brought from Snezhnaya is as strong as this wine, but you found a way to turn it into an imperceptible, slow-acting poison, and came up with the idea of delivering it through fish soup. What was it you said? Oh, yeah. You said the soup's fishy flavor neutralizes the pungency of the poison, and this process even makes the soup tastier as a result. How did you think of that?
It struck me one day when I was fishing. I'm lucky it did. Otherwise, I'm not sure I would have been able to fool Uncle Tien. You have performed excellently. The Fatui will continue to provide the support you need to consolidate your position as Tien Shu. Of course, this is as long as you continue to do as we instruct. Aside from Qingshu Pool, we also have some other requests for you, which we will inform you of in due course. Don't worry. Whatever tasks you have for me, I will perform them diligently. Did you hear that? It was poison! That's why Uncle Tien hasn't been feeling well recently. It's all Juri's doing. What a nasty guy! Seize him! Hold on. Did you bring a camera? If not, you can use mine. This is quite a scene. We have to capture it for posterity. Excellent liquor. We've, seen no progress on the diplomatic front, and everyone has been eyeing up the treasure of Qingshu Pool. It's been a real headache for me. But soon, everything will be taken care of, and I can report back on a successful mission. Thank you, Juri. I remember when I first saw you. I knew right away that you would make a good partner for us. Hey, do you still remember what I said to you? How could I forget? You said a lowly commoner like me could never be seen as a serious candidate for the Tianshu, no matter how hard I work. The only way is for you to shine bright in the Tianshu's darkest moment. I think you were absolutely right. Yes. Under normal circumstances, the gap between you and other people could only ever grow wider over time. Just look at your two competitors. Qinwei had wealth. Mingboa had reputation. You had nothing. You were just another nobody. La hice para poder retar al tío Tian en las cartas, ¿sabes? You know, there's an old saying in the Fatui. Give a starving dog a bone, and it'll guard your home for the rest of its life. Yes. I cannot thank you enough for your generous support. You know, the best thing about you is that you do as you're told without complaining. Hey, keep up the good work, and I can assure you, you'll never have to worry about Mora again. Heck, when you're not in the company of the Fatui, you'll be able to throw your weight around as much as you want. How about that? Uncle Gao said that Jur-E has low self-esteem. Seems he was right. He was worried that whatever advantage he might have now will diminish over time. So the Fatui persuaded him that he should act while he can. Do you have any more film in the camera? Then get ready to use it. Tonight's grand finale should be coming up any minute now. How well this goes for us depends on how Jur-E plays his hand. Ooh, is there any more alcohol? Go on. Fill me up. I'm in a good mood today, and I'm gonna drink my fill. Make sure to get me home safely afterward. There's only a little left. Here, I'll fill your glass. If you like it, I can bring you some more next time. Whoa, this is the good stuff. It is great. Huh? What the? Jur-E, you poisoned my wine? But when? You seem surprised, Mr. Yusupov. How could you? How could I not? I've sacrificed years of my life studying and reflecting to prepare myself for this position. And in the end, I even had to poison my own teacher.
You really think I'd put myself through all that just to become your little puppet? I don't want to bow down to anyone ever again. And that includes you. You imbecile. It's the Fatui who got you to where you are. Do you understand? If I disappear with no explanation, the embassy will come after you. They'll get to the bottom of this. Mark my words. Do you see the haystack in the corner? Underneath it is a pile of explosives. And next door in the dark room are the 3 undercover agents you sent to infiltrate the Black Cliff Forge. I'm gonna stay here till I see you slip into unconsciousness. Then I'm gonna set this on fire. Once the flames burn through the hay, they'll ignite the explosives. Yeah. The ruins will collapse, and everything will be buried. tío. What do you hope to? I took the liberty of leaving some evidence of your contact with the undercover agents at the Black Cliff Forge. It won't take long for people to join the dots. 2 missing person cases will become one as the truth gradually reveals itself. The Fatui planted undercover agents in the Black Cliff Forge to steal their signature ruin-grade explosives. Their plan was to blow through the solid floor tiles in the dead of night and seize the treasure of Qingshu Pool. But things didn't quite go to plan. Mistakes were made that led to the accidental deaths of the entire crew. Faced with the overwhelming evidence, the embassy won't investigate this any further. In fact, they'll be only too happy to blame it all on a rogue operation by you. It explains why you acted alone, while exonerating the rest of the embassy of any liability. Of course, none of that will have anything to do with me. When all of this comes to my attention, I'm afraid I'll have no choice but to cancel the Qingshu Pool redevelopment plan immediately. I guess then, I'll be Tianshu in my own right, with a clean record and well out of the Fatui's reach. Cherry, do you really think you're gonna get away with this? The Fatui has a record of everything. That includes the poison, all interactions between us, even my trip here tonight. After I die, they'll come looking, and they'll get to the bottom of this. A record? Oh, you must mean the one in the hands of your second-in-command, Theophan? How do you know about that? Because when you contacted me, I also made contact with your associates. I have Theophan to thank for providing me with the poison I used on you today. He'll help me tie up all the loose ends. After all, your untimely demise comes with a few perks for him. He has been eyeing your position for a long time now. That traitor! Cherry, you... Shh. Relax. It's over. After tonight, everyone gets what they want. And anyone else in the know is either my accomplice or about to be taken out of the picture. Sweet dreams, Mr. Yusupov. Tenía que haber sido de agua, coño, Yelan. Ahí viene la diosa Yelan de hidro. Se viene para casa, Yelan se está... I did a little surveying on the way here and found that you'd left yourself 3 escape routes in case things went south. I have them all surrounded. If you're thinking of trying anything, save yourself the effort. The game's up. We were here the whole time and have pictures of everything. They came out pretty nicely. Want to see them? The game's up? Forgive me, I'm not quite sure what you're referring to, Miss Yelan. I happened to discover a Fatui operation here, so I approached them on the pretext of joining forces and eventually brought them down from within. If it pleases you, Miss Yelan. This is how you want to play it, huh? Fine. You do you. All we need to do to convict you is establish that the poison in his system is the same as in Uncle Tien's.
Nothing else you wanted to add? Let's leave it there then. Time to go. One wrong move and it all comes crashing down. I should have been more careful. You followed him here, didn't you? I was so focused on keeping myself out of sight, I forgot he was a potential liability. Let's talk about this, Yelan. I gave you my word that I would live up to the Tianshu Sin name, duda. and that much I can Por still supuesto guarantee. que sí. El waifulina total. Your point being? When I take office, Septífera. I can guarantee that I will act in your best interests. In fact, all of you here tonight can expect very generous treatment in the future. I don't deny that I used underhanded methods to get here. But given my lowly origins, what other choice did I have? You still don't get it, do you? Even... What do you think? Exactly. Jur-E, clever people can always come up with a good excuse. But while you might be able to get other people to believe you, you'll never be able to deceive yourself. There's nothing wrong with wanting to win other people's respect, but when has Uncle Tien ever looked down on you? He was like a teacher and a father to you, but you chose to repay that by poisoning him. Whatever positive goal you may have started out with, you threw it away in that moment. That's enough. Of course. What makes this even crueler is that you managed to convince yourself there was no other way. Uncle Tien was always going to give you this opportunity. Even if you out of everyone in the world, he is the one who trusts you the most. So much that he drank your fish soup without doubting you, not for 1 second. That's enough! Life is like fishing. It cannot be rushed. Whatever you do, impatience will accomplish nothing. I was just like you once, desperate to prove myself. Only later did I realize things do not always turn out the way you plan. But you have to keep calm to carry on. You're still young. Be patient, believe in yourself, and don't look outside yourself to prove your value. Where's Jur-E these days? It's been a long time since he last paid me a visit. Maybe he's just busy. Well, next time, if he doesn't bring a pot of piping hot fish soup, don't let him in. Whatever you were thinking about, you'll have plenty of time to mull it over in prison. Oh, I almost forgot. If the Fatui find out what happened today, prison might not turn out to be the safest place for you. Trying to have friends on both sides, it has a way of turning everyone against you. But right now, I have an opportunity for you. Mira, mira qué mirada. Huh? Sorry, things are about to get extremely busy for me. Let's meet at Yenshan Tea House tomorrow morning. I'll have someone remove the explosives. Then, there's someone I have to go and see. Need our help with that? No, it could be dangerous. You should leave this one to the professionals. Don't worry. As long as they're willing to cooperate, this'll be a straightforward deal. Get some rest. See you tomorrow. Tiene un lunarito muy chetílico, el escote poderósico, Tiene un lunarito sabrosón, Yelan. Es muy chetil, Yelan. Es muy bonita. Es muy chetilla. Poderosilla.
Solidify! Bueno, las caracolas, macho, caracolas a raudales, que claro, yo con la otra cuenta no he farmeado nada, porque hace mucho que no me muevo por Liyue y como nunca me interesó el Tartas, que era el único que las juntaba, pues no me preocupé en juntar ni una. No sé las que tendré con... En la otra cuenta tendré poquísimas. En esta pues ya tengo para subir al 90, lo cual es un consuelo. Me faltan solo las piezas del sumil. Vamos, del bicho. Y ya está. En la otra no creo que tenga muchas. Tengo alguna de cuando he ido alguna vez allí a al jardín Guyun, como se llame, el de piedras. Pero no me he puesto en firme, ¿sabes? Sí que debería visitar Liyue para ir haciendo acopio porque la voy a sacar, con lo cual las necesitaré. ¿Sabes? Y las de los Fatui yo creo que sintetizando tendré, ¿sabes? Pero caracolas... ¿200? Sí, hombre, de bruces. Piensa que en el último nivel te piden 200, te piden 60. Borrego, y dice que no tengo. Mira, Baizu de joven. Otro deseado también desde hace tiempo por las masas. There is now no poison left in his system. But recovery from the damage already done will not happen overnight. Dr. Baiju, is my father going to be... You needn't worry too much. Keep taking the prescribed medicine every day, and a full recovery will take at most 2 to 3 years. It's good we caught it in time. A few days later, and the toxin would have built up in the internal organs. At that... How did they successfully secure such a seldom-seen poison? It seems the Fatui are extremely resourceful. Unfortunately for them, they were up against us. Uncle Tian will be heading off now. Remember to get plenty of rest and avoid overexerting yourself while Joder, you're recovering. 200, dice. Yo si tengo 20 da gracia. Don't worry, I will. Thank you very much. Baizu Chetil, también. Otro gran esperado, de dentro. You're here too? Thank you for all you've done to resolve this situation. Yes, the exhaustion seems to have gone. Sí, no, yo también, todo lo que tiene brillo al bolsillo, pero claro, por la zona que me muevo, si he estado últimamente por Liyue y estuve antes, o sea, por Inazuma y por Sumeru, hace mucho que no vengo por aquí. Pero bueno, ya miré de farmeito de caracolas, tampoco me preocupa en exceso. My work is mostly wrapped up, so I thought I'd take a minute to check in here. Mira, tiene un lunarito ahí, qué bonito es. The assessment process No comes te to habías an fijado, end here, nunca Uncle en ese Tian. lunar. In my opinion, Zhi is not suitable for the position. But Qianwei and Mingbo both have potential. ¿Cómo que? You have my gratitude. People can change their Claro que después de loyalties Liyue me fui a easily. Inazuma y de Inazuma a I've Sumeru. always No he vuelto por Liyue, con lo cual... But whenever it happens, it's still a... No, porque no hace... Is it just Paimon? Pero has hecho la legendaria, ese Uncle lunar Tian se ve, tío. Te lo han puesto varias veces a la vista, Míralo, Don't míralo, es que se te underestimate van Uncle los Tian. ojos. He wouldn't have appointed me as assessment officer if he hadn't had his doubts about Zhi. Normally, the Yuehai Pavilion would be responsible for assessing the candidates. Isn't that right, Uncle Tian?
Yes, to be quite honest, I wanted to trust him unreservedly. But I have to be responsible. When I first met Yuri, I wondered if he had approached me with a hidden agenda. So I concluded that he had no ulterior motives whatsoever. He just saw me. In the end, even he changed. But when did it start? I never had any plans to recommend him directly, but I always intended to give him the chance to compete on a level playing field. Family background and fame. I had no reputation to speak of when I first became Tianshu. I relied on Ganyu's assistance for all manner of things. I have to admit, he's a smart guy, and very cautious. The intel suggests that the Fatui saw him as very low risk, but Jur-E was still extremely careful with the poisoning. He chose that specific liquor from Shinue Kiosk because the fiery flavor would mask the bitterness of the poison, and he chose to wait until the Fatui official was drunk and had his guard down before delivering it to him. He also installed a secret compartment in the wine pot he bought to hold the poison. As the amount of liquor went down, he'd shake the pot to release the poison from the compartment into the liquor. Afterwards, we also found he had an antidote on him. Had the Fatui official grown suspicious, Jur-E would have drunk the poisoned wine himself. But that's still really dangerous. Yes. Had he drunk the poisonous wine, he still would have faced serious health consequences despite taking the antidote. He didn't hesitate to put himself in harm's way. How is Jerry now? Well, I mean, he's sitting in a jail cell. Like Yanfei says, everyone who breaks... Still, he's cooperating. He didn't turn down my offer to strike a deal. I'll make sure there are plenty of guards around to keep him safe from anything the Fatui might be planning. A deal? Does this have to do with what you said to him when you arrested him? Yes, Jur-E's not the one I'm interested in. If he was as far as this went, I'd have handed the case off to my subordinates as soon as I realized. But once the Fatui became involved, things got a whole lot more interesting. Well, did you? Almost. Unfortunately, it slipped off the hook at the last second. Uncle Tien? Yeon? What are you talking about? Paimon doesn't understand. Jur-E colluded with the Fatui to try and secure the position of Tianshu. Or, to put it the other way around, the Fatui made an attempt. With Yusupov in our hands and a statement from Jur-E, we could afford to continue. Also, we'd be able to gain control of Theophan, Yusupov's second in command. Then we'd have a pawn in the ranks of the Fatui. Pawns like this can be major assets. They open up all sorts of new options. Why else did you think I was investing so much time and effort into this case? So, okay, well... We got halfway. The first part went off without a hitch, but when we tried to make contact with Theophan, he was gone. The Fatui must be spying on us. Otherwise, they'd never been... I found out from other sources that the Harbinger, Regrator, got involved. El regatero. The Fatui's main forces aren't concentrated here. Regrator was only treating this as a peripheral. It's a pity that Theophan got away. But knowing which Harbingers are still looking at Liyue is something. It gives me a starting point for... I have to ask, Yelan. Do you have any desire to take over the position of Tianshu yourself? I remember you showed some interest a few days ago at Yenshang Tea House. In my estimation, you are more than competent. Oh, that. I was obviously joking. I prefer my current life. There's danger and there's excitement. Y mis lunares. Although it'd still be a behind-the-scenes role, as Tianshu, I wouldn't have the chance to get involved in anything truly... All right, I'm done here. Time for me to go. I'm heading off again in a few days, and I still have to prepare. Where are you off to this time? As you might have guessed, it's for me to know and you to find out. But I'm sure if you keep going as you are, getting yourselves involved in other people's business all the time, you're sure to get caught up in another misadventure before too long. Maybe I'll see you the next time danger beckons. Until then, keep your wits about you.
A lot of people are watching you for a... If you have any more questions, just ask Uncle Tian. After the recent turn of events, I'd say he owes you one, wouldn't you? What would you like to know? Something I've said to Jury and Ambassador. Scheming is an... Everyone? What would you like to know? As Yelan's during this time... Ha! El regatero, ¿quién es? De los Fatui. What would you like to know? Uno de los 11 que se llama el regatero. Regrator is the 9th of the Fatui Harbingers, though likely the first among este es el them. pantalón. Wealth is... However, his wealth is not a mere question of how much more he has. Beyond that, I don't have a lot of information about him. Vale, es el pantalón, el regatero. Y las barandillas, oiga. Please, show me your prescription. So many medicines, but no cure for heartache. Sí, estoy en Liyue. Pero estoy con esta cuenta, ahora no necesito caracolas. Sería con la otra sí que puedo. ¿Sabes que podemos ir farmeando para de ella ya? Si queremos. Yo hago su voz cuando salga. ¿Qué voz? Coño, pensé que aquí vendían caracolas de esas. No las venden en ningún lado las caracolas. Es raro.
El Liyue no en ningún sitio en las vendan, ¿no? Mira, las caracolas en Liyue están... Yo creo que están... Espera, ¿cómo era? Por toda esta playa. Yo creo que están desde esta playa. No, pero en esta cuenta no necesito, necesitaré para la otra. ¿Me cambio y me pongo a farmear un ratito o qué? Caracolillas para Yelan, para irla llamando. Stabilize. Order guide you. Let me amuse myself a little. Estás muerto ya, María. Look at me. Just once more. Yo no he gastado resina, por cierto. Con esta cuenta. Es que la resina me da mucha pereza gastarla. Solidify. Busted. Los mosquitos estos, tío, son unos pesados. Mira, ves, aquí hay caracolas. Aquí había otra por aquí. Mira, aquí hay otra. Stabilize. I see everything.
Stabilize. Fíjate si hay unas poquitas, Toda la costa esta está llena de ellas. The hunted. Oye, ¿estás jugando a Genshin ahora? Que tengo al 90. ¿El qué? Gather. Everyone hold hands. No, por hacer el desafío ese de la isla corazón. ¿Sabes? Hay unas pocas, ¿no? Como puedes ver. Que se farmean bien, además no están todas apelotonadas. Pero sí que si vas avanzando las vas viendo y las vas cogiendo, ¿sabes? No tienes que ir a una zona, coger 3, a otra zona coger otra. No, sino que toda la zona, todo el linde está lleno de caracolillas, ¿sabes? Lo cual está de puta madre, porque tú vas haciendo la costa y tienes caracolas por todas partes, más o menos continuadas, ¿sabes? Lo cual está de puta madre. No es como las mierdas del almacén, que tienes que... Tienes que ir por una zona, coger unas poquitas, luego por otra, coger otra. Esta es más o menos, vale que es una zona muy extensa, pero que tú te vas moviendo por aquí, campo abierto, y las vas cogiendo, ¿sabes? Vas por aquí, pim pam, pim pam, pim pam. Vale, pero tengo que ir a la isla. Solidify. Hey. Quietly now. Vale, pues tengo que ir a la isla, espérate. A ver, ¿dónde era? Solo lo podremos hacer en esta cuenta porque en la otra, claro, no puedes entrar a mi mundo. Lo tendré que hacer con Liz o con alguien algún día. Yo al tuyo sí, pero al mío no. Luego sí, tú ya lo tienes hecho eso, porque luego entramos al tuyo y lo hacemos, ¿sabes? También. Solo faltaba. Gather.
Ah, ya lo has hecho. Entonces que mucho tiro, mucho. Te has hecho todo. Sí, lo sé, por eso. What do you want? Mira cómo se ve Espinadragón desde aquí, tío, qué pasada. Y por ahí, por Espinadragón también, por esta zona de aquí pegando a esta playa, también hay caracolas sumidas. Venga, mira quién te está esperando. Sí, también hay. Un lunar mágico tiene, tío. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Unite, boludito. Raúl se lo pierde, porque es sumir. Venga. Espera un momento que me acabe de hacer el cigarro y te puedo aceptar. Vale, ya. Dale, coño. Eres Kokomi Setomi, tío. Ay, sales justo a mi lado, tío. ¡Hala, qué chete! Ya está, no hay que hacer nada. Qué pro es ser pro, tío. Flecha inquebrantable, exploración. Qué chetil eres con Diluc, chaval.
Diluc el poderoso le llama. Diluc y Kiki, vaya tándem. Qué chetil eres, tío. I got a new letter from an informant. No me Looks like cargo. the situation ¿Cómo has que no te changed cargo? again. Sí, ya me ha salido el cofre. En cuanto has aparecido aquí, me ha aparecido sin hacer nada. Me ha salido plop. Ya está. Tú ya lo tienes hecho, entonces. Ah, ya. ¿Me ayudas a conseguir otro cofre que hay en su menú de 2? Que es un moment, es saltar en unas setas de esas muelle fly, que seguro que también lo tienes. Vamos para allá. Muchas gracias, Ep. Ya con la otra cuenta, pues ya a ver si pillo algún día a Liz o a alguien, porque si no me parece a mí que no lo voy a hacer en la Guess we vida. can rest a bit. ¿Ese no has hecho? Huh, Pues mira, good vente al roll. dominio este, mira dónde All estoy. right, maybe I'll take one more day Al off. dominio de los artefactos de... Sí, ahora entramos en tu mundo y lo hacemos también, hombre. Al dominio de los artefactos de Dendro y de sueños áureos, o como se llame, bueno, el de maestría. Aquí. ¿Qué mascota llevas? ¿Qué es eso? ¿Qué mascota es esa, Yo no la tengo. ¿Cómo consigues esa mascota, Yo no la tengo, tío. ¿Cuál? ¿De la última? Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? ¿De la última esta del Bilix, esta del desierto nueva o cuál? Pues yo no la tengo, tío, esa mascota, qué cachonda es, ¿no? Bueno, es rara, de pelotas. ¿Te lo dan en la primera parte? ¿En la de Jet, dices? ¿En la nueva? Ah, pues ya la haré, claro. No, tú en la otra, en la de al lado. Que eres más chetil. A la de 3, ponte en medio. Una, ponte en medio. ¿Qué pro? Pues yo no sabía nada de esa mascota, tío. ¿Y te la dan en la empezar la misión o qué? Ah, qué guay, tío, me mola. A ver, ven que la vea. A ver, es como un genio, ¿qué es esto? Para, no hueles, espera. Déjamela ver, mameluco. A ver. Espera. Coño. Son como unas semillas, hay un frasco, ¿no? Es un poco rara, pero You es should really original, bring the mola. Knights of Favonius with you next time. Es como un genio, ¿no? ¿Qué es eso? Pero luego se te queda para siempre o es solo mientras dura la misión. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Se te queda para siempre, ¿no? Supongo, o es solo mientras dura la misión. Pero la misión la utilizas, ¿tiene alguna utilidad o es así de adorno como aquí? Ah, guay. Pero la misión tiene algún Guess we uso, can rest a como bit. si tuviera alguna habilidad. No será el genio ese que necesitas para los genios, ¿no? Seguramente. Guay. Mola, pues ya la conseguiré. Vamos a saltar. Qué guay, tío, me has dado una alegría. ¿Ves esos premios, tío? Esos premios... Ahí ha sonado.
treasure. One way to draw your target out of hiding. Ah, pero no dan logro ni nada, simplemente tienen que saltar. Vamos a tu mundo y lo hacemos también. No lo quemes, hombre. Madura, ¿qué? Ahora como lo resucitas. ¿En qué arena? En la arena de luchadores. Mira cómo se ha quedado. No, necesitas dendro aquí. Y no tenemos dendro ninguno. Bueno, vamos a tu mundo y lo hacemos también, Podría dar un trofeo. Ah, amigo. Podría dar un trofeillo, ¿no? De estos, como el otro, ya que es de 2, tío. Hacen falta 2. Ah, le llevas la espada a la viajera, la de PlayStation, sí, tío. No, no da nada, no da nada. Te da el cofre y gracias. Pero bueno, mira. No da logro, ¿no? Pensé que sí, debería dar. Estos que son de 2, tío, te tenía que poner hacen falta 2 o de trabajo en equipo, o yo qué sé. Bueno, a mí no me han dado nada. Sí, el cofrecillo te lo dan. Es un cofre sumil, además. No te digo uno lujoso como el otro lado, o valioso. Pero por lo menos unos sofisticadillos te podían haber dado, ¿sabes? Salta tú también. En esta seta, a ver si puedes. Qué chetiles. Bueno, es humilde. Shine down. Así salta más alto, con esto eléctrico. Mucho más, Está fortalecido. Esa Shogun poderosa chetífera, tío. Claro, sí, está guay lo de... Está guay lo de chetar, Ay, ya te has quitado el Shogun, mameluco. Te ha faltado tiempo. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. ¿Adiluz lo tienes C1, C algo? ¿O lo tienes C0? Adiluz, no, gracias. Diluz C1, o sea, lo tienes con condena, ¿no? You should really bring the Knights of Favonius with you next time. Eres chetil, Diluz poderoso eres. Un lacito. Dilo C1 por delante 0.
Qué pro, eso de suelta dentro, ¿no? Sabía que las setas estas sueltaban dentro, ¿tú lo sabías? Qué poco daño hacen, ¿no? Los pedos. ¿Cómo hacen tanto daño luego a los bichos? La verdad que no, dice. Como un latito. Yo no sabía que las setas estas cagaban dentro, tío. ¿Tú lo sabías? Guess we can rest a bit. ¿Cómo se llama la mascota esa, No está siempre en Sumeru, dices. O que está siempre en Sumeru. You should really bring the Knights of Favonius with you next time. Lámpara mágica de Ilúpar. Hostia. Qué nombre más chetil, ¿no? ¿Ves? Pues esas cosas molan, tío. Que den en misiones objetos así que no valen para nada, pero molan, ¿sabes? Son cosas originales, tío. Me parece genial que te den mascotillas, igual que dieron el samurái en el evento aquel. Pero eso fue un evento, pero que en una misión normal, tío, te den una mascota me parece espectacular. No te mojo, ¿no? No apareces mojado, ¿no? ¿O sí? No. ¿Te moja? No te moja, ¿no? ¿O sí te moja? ¿Y no te mola la skin de Diluc para comprarla? Ya que lo tienes C1 y lo tienes como main DPS. No hay money. Pero mola mucho, la verdad es que es muy guapa. Yo me lo pensé, pero dije es que no lo voy a usar. O sea, así como esa skin me mola. Porque me mola, queda muy guapa. Independientemente de que tenga animaciones, eso me da igual. Aunque fuera todo igual, pero esa skin, la verdad mola mucho, la skin de Diluc. Entonces me lo pensé, digo, ahora que tengo a Diluc, digo, me la compro en el evento con los cristales de la bendición. Pero luego dije, es que no lo voy a coger, si es que no lo voy a subir. Al revés que Ayaka, ¿sabes? Ayaka la uso y sé que la voy a coger y la voy a usar, pero la skin no me gusta.
Hacen muy poco daño los pedos estos de dentro, ¿no? Sí, para eso te pillas la de Bárbara también, es verdad. Pero la de Diluc es muy chetil, claro. Y tú que lo usas. Está muy guapa, la verdad. Pero yo la de Ayaka, por ejemplo, mal que me pese y Ayaka la use mucho y sea de mis personajes preferidos, no, es que no me gusta. Con lo cual me la voy a comprar, se la voy a poner 2 veces y se la voy a quitar. Con lo cual no me quiero gastar 2000 cristales o 1600 para ponérsela 2 veces. Por ponérsela porque toca ponérsela, claro, porque... You should really bring the Knights of Favonius with you next time. Pues eso me mola, tío, que en misiones estén cosas como el gamusino, este volador tuyo, me parece sensacional. Claro, la uso para tenerla, pero para usarla, para tenerla, para verla, cojo y me voy aquí a la tienda, ¿sabes? Me voy aquí a la tienda y digo, uy, qué bonita es, o qué fea es, o qué poco me pega para allá, casi la quiero ver, me vengo aquí y ya está, ya la veo. Digo, uy, ¿qué tal? A ver cómo es. A ver. Uy, qué bonita, por favor. A blade embraces its duty, as a jeweler Uy, qué cherishes their guapa, gems. la pastorcita que le falta el bastón y la ovejita al lado. Por favor. O la suya. Vamos, es que no hay color, tío, con lo bonita y lo currada que está la suya. Y le han hecho esta boñigada, tío. Good roll. Que además parece una monja, o sea, es que solo le falta llevar una capucha y tiene cubierto todo y guantes, vamos, que no tiene nada. Tiene ahí un pelinín ahí en el cuello. Una mierda, tío. Y le han puesto aquí unos leotardos blancos con flores. Y las botas estas le quedan como a mi burra collares. ¿Qué quieres que te diga? No me pegan nada. Entonces estoy dudando si pillármela con la cuenta principal. Y me gustaría, sobre todo ahora que está de oferta. Pero es que digo, es que se la pondré, claro, ya que se la compro se la pongo. Pero realmente es que no me gusta, tío. O sea, la skin como tal está bien, es bonita. Pero no me pega para Ayaka, me pega para Yunjin, por ejemplo. Como una skin alternativa de Yunjin. Pero si es por verla, me vengo aquí y la veo gratis, todo lo que quiera, ¿sabes? Vengo aquí y tal, siempre que quiera. Voy a ver la skin de Ayaka, a ver. Uy, qué bien le queda, qué bonita, le dejo la suya. Vamos, es que no hay color, tío, en general. A blade embraces its duty, as a jeweler... A blade embraces its duty. No, me da igual el precio. A ver, tengo 2000 y pico cristales. No es por el precio. Aunque no tuviera descuento y fuera 1680, si me gustara te puedo garantizar que me la compraba, ¿sabes? Por ejemplo, esta me gusta mucho también, pero no tengo aquí King en la cuenta principal. Es muy bonita también. Sí que se parece bastante a la que tiene, las cosas como son. Se parece y no, pero es como un poco como la que tiene, pero en otros matices. Le cambia un poquito el color del pelo, que realmente me gusta más su pelo original, pero bueno. Y el color que tiene Kekin de serie, el vestido que tiene es muy chulo, ¿sabes? O sea, tampoco no... Pero bueno, este es bonito también, es así muy elegante. Bueno, ¿sabes? La de Jin, sin embargo, me parece más flojita. Está chula, pero me parece un poquito más flojita de lo que podía haber sido, ¿sabes? Está bonita, pero luego tienes esta, que es la de serie, que es la que más me gusta, y luego esta, que es la forzada.
Tiene 3 skins, Jin, ya, Ya ves tú, tío, por esta mierda escote. Que le tuvieran que hacer esto. Que esta no es fea, Las cosas como son, es bonita, está chula. Pero esta tiene ese toquecillo, tío, que tampoco... Yo no veo tampoco tan descocada, ¿sabes? Es que tampoco se ve... No sé. Es que no tiene ni los hombros descubiertos. Es una indumentaria súper... Tiene ese cachito escote, no tiene más, ¿sabes? Que enseña más aquí, si me apuras, entiéndeme. Bueno, aquí son los hombros y las piernas. Pero es que aquí no enseña nada, la pobre. Enseña nada, este cachilín de escote y ya. Es todo lo que enseña la pobre, no enseña nada. Y esta es el de invierno, ¿sabes? Le cambian un poquito los colores. O sea, tiene los matices ahí rojo y tal. Esta es un poco más oscura. Más azul. You should really bring the Knights of Es Favonius bonita la with de you next Jin time. también, ¿sabes? La de Bárbara es chula también. I wonder when I'll be as tall as my big Es un poquito sister. infantil, pero es muy chula, es bonita, le queda bien. La da 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 da. La da 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 da. Y eso, y... No, que a mí también me gusta. Y esta es una pasada, es una preciosidad. Aunque el traje que tiene Ningguang de serie ya es sensacional. Pero esta le queda sensacional, le queda espectacular. Además le cambia también el peinado, ¿sabes? Lo lleva el recogido de otra manera, lleva el pelo partido. Aquí lo lleva partido de otra manera, ¿sabes? Con la cola esa, los zapatos. No, la de... Esta para ser gratis es una pedazo de skin, Está a la altura de la de Kekin. Esta está a la altura de esta. La verdad pega mucho. Para ser de pago. Es más, me gusta más siendo gratis la otra que esta. Que no es fea, Pero me parece mucho más... Es que esta la veo muy parecida a la que tiene. Cambia, evidentemente, pero es muy, muy, muy parecida. Mientras que la de Ningguang... Ya no gratis, no, ahora ya no. La de Ningguang es que cambia mucho, tú fíjate. De llevar el traje este completo desde el pecho, tal, con los guantes negros, el traje todo en modo de medio túnica partido ahí tal. A esto le cambia un montón, ¿sabes? Le cambia todo el escote, los hombros, la espalda. Tú fíjate la espalda, qué espalda más bonita. Mientras que esta es toda así prácticamente cerrada, que es muy bonito, Este que tiene... Yo la primera vez que vi Ningguang pensé que era 5 estrellas, fíjate tú, por el diseño, te lo juro, Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock La out the primera rest vez of que the vi work once I'm Ningguang feeling up pensé que era to un it. personaje de 5 estrellas, porque me parece un diseño espectacular. Se la ve súper diosa a la tía. O sea, se le ve muy, muy pro. Es una skin chulísima la que tiene de serie. Tiene un diseño precioso, Ningguang. Y este es sensacional también. O sea, le cambia la borla del pelo, el color. Guess we can rest a bit. La diadema esta, bueno, el pincho para recogerle la I got coleta. a new letter from an informant. Looks like the situation has Todo changed cambia un again. montón, los pétalos en los pechos. Que además se los remarca más y todo. Que será el mismo diseño, pero que así se lo remarca más. No me había fijado, pero lleva Wonderbra. Va a haber que empezar a usar a Ningguang. No, pero ¿qué es eso? Que cambia mucho. ¿Sabes? I still have a lot to do at the guild. Es muy How about bonita you take a esta rest skin while I go también. back? Me parece sensacional. Y la de Fischl no es fea, porque no es fea, pero personalmente me pega más para ella esta. La veo más siniestra, más de la dama de la noche, como dice ella, ¿sabes?
official, and the princess and Veo esta mucho más oscura y siniestra, que es un poco la historia suya que esta. Que no es fea, ¿eh? Pero me gusta menos. A ver, gusta más al principio por la novedad. Pero le pega menos, no es fea. Te vuelvo a decir. Con la corona queda bien y tal. Bueno, la princesa de la noche. Esta pues lleva las trencitas con las alas de murciélago ahí y tal. Lleva unos leotardos oscuros, unas tal. Las botas con las alas de murciélago. Es que tiene un diseño súper top, muy siniestro. Esta pues es más princesita. Es bonita, ¿eh? Pero es más princesita. Pega más para Fisher el diseño original. Está muy currado y mira las alas de murciélago en la cola. Está muy pro, la verdad, la de Fisher también está muy pro. Y luego está esto. Abuelito, dime tú, porque el cielo es azul. Abuelito, dime tú. Ti, 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 ti. Pues lo tengo decidido, no me la voy a comprar, la de Ayaka. Ya te digo que lo estaba sopesando, pero luego he dicho, aprovechando el descuento, ¿sabes? Digo, va, mira, son 1300 cristales, yo tengo 2400, digo, bueno, me quedan 1000. Pero digo, ¿para qué? Si es que se la voy a poner 2 veces, porque se la tengo que poner ya que la compro, pero luego se la voy a quitar, o se la voy a llevar por amortizarla, pero no me gusta, ¿sabes? Así como la de Diluc al revés. La que le hicieron es muchísimo más guapa que la que lleva, pero muchísimo más. Independientemente de las animaciones ya, ¿eh? Que ya te digo que a mí me da más igual. Porque, bueno, las animaciones te puedes fijar más o menos. Pero es el diseño, tío. El diseño de la de Diluc es mucho diferente. Uy. El diseño de Diluc es sensacional lo que han hecho. Porque le cambia todo, la coleta está así en plan chetil, la casaca con las cadenas y tal, los guantes encadenados. Todo, o sea, es sensacional. Navigating the world is a whole lot easier with a few different La identities visión le to queda choose por from. debajo de la cazadora de Need la me to come casaca, up with pero some bueno, for you? ¿sabes? Las botas con la cara típica fatui ahí, ¿sabes? En la parte delantera, la típica máscara fatui. Es sensacional, o sea... Es una pedazo de skin esta que le hicieron. Pero sensacional. I got a new letter from an informant. Con la Looks like the coleta situation caída. has changed again. La careta subida. La casaca está negra fea, tío. Es que tan negro, tío, parece un señor mayor. Le podían haber hecho algo un poquito más vistoso, ¿sabes? Es humil. Porque no es mal personaje, pero tío, es que como You should está really tan bring the negro, Knights tío, of Favonius with you next time. ya te digo, parece un señor mayor, no me... Este casacón ahí, da un calor verlo, macho. Navigating the world is a whole lot Está easier with a few different sensacional, identities to choose from. Need me to come up with some for Se la han you? currado mucho. Y aquí no te ponen lectura de la skin, no tiene descripción. A blade embraced. ¿Ves? Es que aquí te lo dicen. La Ayaka, modelo de vestimenta de camiseta Ayaka, un preciado atuendo
que mediante una armadura que le cubre la falda muestra su tenaz e inmaculado carácter como princesa Garza. Es que es eso, o sea, es que es una falda con armadura, con el peto de armadura también. Es que está súper bien montada, tío. Es una preciosidad de skin. Y le hacen esto, tío. Y le hacen esto. En serio, Rockstar. No sé qué quieres hacer. Hacemos la hipostasis dentro. Para Yao Yao. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Yo necesito la hipostasis del no para Yao Yao. O la serpiente mecánica para Yelan. Para cuando suba de rango de aventura poderla subir al 90. Estoy farmeando la máquina eterna. La de Ayaka. Es la de Ayaka, la máquina eterna. Pues te ayudo si quieres. A mí no me viene bien para nadie, ¿no? Porque solo vale para Ayaka y para Gorou, ¿no? Esa. Y a mí Gorou me la trae el Pyro. Vale, pues yo te ayudo. No te preocupes. Espérate, me hago un You should really bring the Knights of Favonius with you next time. Claro, es que solo vale para Ayaka y para Gorou. Y yo a Gorou no lo voy a subir. O sea que... Pero yo te ayudo. Me llevo a Zhongli que nos ayude. Ya lo sé. Dame un segundo. Te llevas tú a la Shogun, yo me llevo a Zhongli, a la Najida, para los escudos, para estar protegidos. Y Najida para las reacciones. Y tú te llevas a la Shogun para hacer... Te puedes llevar a Shogun y a Xinqian y a Xinkyu, ¿no? Para hacer reacciones de electro, de intensificación, florecimiento de eso, sobreflorecimiento, sobrefloración o sobrepollas. Y luego cagar pedos de esos dentro. Ya, si lo digo por el electro, ¿tienes alguna electrochetil? ¿Tienes a Kekin? ¿Tienes a Kekin o alguna electrochetil? I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Yo no tengo la Shogun en esta cuenta, qué pobre soy de espíritu. Yo sabe que la he intentado sacar, pero ya me rendí, ya me quedé sin protos. Ah, es verdad, tienes a Yae, que Yae viene de puta madre. Pues Yae, coge a Yae y a Xinkyu también lo tienes chetado, ¿no? Mira, suena la música de los Aranara. ¿Habrá algún Aranara cerca? C1, bueno, tienes una espada más. Para las reacciones de hidro, digo, ¿sabes? Para acabar los pedos esos de esto. Espérate un cambio. Bueno, da igual. Pero ya es Dios. Bueno, es diosa. Pues ahora vamos para Inazuma. Maquinaria eterna, allá vamos. Osmanthus wine tastes the same as...
Vamos. Grow. No, pero a Yaka ya le tengo todo de esta, ya no tengo que volver. Solo me faltan putos guardamanos de mierda. Solidify. Coge el euro. Grow. Let's play turn a little. I'm always watching. Grow. Share my knowledge. Ring cutter. Gather. Order guide you. Committed to memory. Body enough. Stabilize. I will have order. Quake. Rise. Grow. Bien. Eres chetillo. Eres chetillo. Eres chetillo. Hola, Coley. La verdad esta nunca me dio mucha guerra con Ayaka, ¿eh? ¿Tú sabes cómo se rueda? Me alegro, tío. 3 chetiles. Eres pro. Claro, como es de mi mundo es más difícil para ti. Pero así te da recompensas mejores. Creo, no lo sé, ¿eh? No estoy seguro. A la inversa no. Si yo voy a tu mundo a mí me da menos. Joder, qué bien, ¿no? ¿A ti normalmente cuánto te da? According to today's Forest Patrol route map, Te da menos de experiencia, de we need to amistad. head here first, Pero en then tu make mundo our te habrá way dado over 3 to chetiles there. alguna vez también, ¿no? There's a lot of writing. Ah, es verdad, si tenemos el mismo, qué bobada. Es verdad, estaba pensando que era el otro, qué bobo soy, perdona. No me hagas caso. Se me va la pinza. Bueno, te ha dado más experiencia de amistad por jugar con amigos. Claro, cuando juegas con amigos se gana más experiencia de amistad. Vamos a por la hipostasis dentro, ¿ok? Y luego volvemos a esto. Para la hipostasis dentro, pues llévate a Yae, que Yae viene muy bien para rehabilitar los chestiles. Y si quieres llévate a Chinkyu también, que así cagas pedos dentro, que le hacen no, bueno, no, que no le hacen daño. Pues llévate a Yae y... bueno, y Chinkyu le hace electrocargados también. Bueno, uno que tú creas tal. Bueno, vamos para allá, a ver. Cógete a Yae y... no sé quién tiene ese tío. Joder, como cura tu bárbara, ¿no? Qué locura.
pro. I wonder when I'll be as tall as my big sister. No es poco, 3K, hombre. Va a ser poco. ¿Vamos a por la hipostasis dentro o qué? Vaya o ya, o la quiero, no por otra cosa. Porque tampoco... O vamos farmeando Payelan, la culebra de mierda. ¿Qué prefieres? Bueno, no, yo es que a Yelan ya la tengo aquí farmeada. Bueno, no, me faltarían 10 sumiles. ¿Dónde vas? ¿A la hipostasis dentro? ¿A dónde has ido? Sumeru... What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. ¿Qué leéis sin hacer? ¿De qué hablas? Estoy yendo para allá, pensé que estabas en Inazuma. Voy. ¿Qué querías comprobar? ¿Qué leí sin hacer? No te entiendo. Vamos, subir. Jerónimo. Ah, vale. Gather! Commit it to memory. Quake! Order guide you. Rise! ¿Dónde estás, Stabilize! Salta y baja el agujero, tío. Que estoy yo solo y no tengo electro.
Gather! Quake! Emerge! Stabilize! Right now. Solidify! This is order. Pero dale con el electro. Que el electro no hace nada. Emerge! Venga, ahora vamos a revitalizar. Vale, electro. Electro. Bien, se te fueron a ver por la calle. Dos sumiles me ha dado solo. Pero bueno, me ha dado una piedra de las no de las gordas, pero de las de 4 estrellas, de las verdes, ¿sabes? Claro, si ya te he dicho que no es... ¿Ves? Y me da artefactos de 4 estrellas. Es que no me da de 5 ni a jurar. Dos sumiles. Bueno, pues dos sumiles. Ala, ya se subió al columpio esta. En cuanto que lo que te das la vuelta, macho. Muy sumil. Te ha dado de 5 ahora. A mí de 5 me da alguna rara vez, pero con una R45 muy pocas veces. Voy a subir al 50, porque si no, los voy a tener todavía con 4 estrellas. Son una mierda. Los artefactos de 4 con lo que pueden ser de 5. ¿Qué hacemos? ¿Quieres hacer otra vez la maquinaria eterna o hacemos la serpiente de Yelan? Que a mí me viene bien para Yelan, claro. Aquí la tengo a 80. Bien. Viva la flor, viva la flor. ¿Te apuntas? A ver, déjame lo ver. Joder, qué suerte, a mí me ha dado 2 solo. De lujo, me alegro mucho, tío. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la maquinaria eterna? ¿O es una indirecta que saques todo el rato a sacarosa para ir a la hipóstasis a Nemo? A mí la hipóstasis a Nemo me viene bien para... Bueno, para nadie. ¿Para Jin? No. Jin la tengo al 80 y 20 también, con lo cual a mí la hipóstasis a Nemo. Faruzan que bicho usa el dragón nuevo, o sea que tampoco no... La hipóstasis a Nemo a mí realmente poco me hace. Pero bueno, si la necesitas hacer, la hacemos. Vale, saca a quien quieras.
¿Quieres hacer otra maquinaria eterna? ¿Hacemos la serpiente de Yelan? ¿Qué hacemos? Pero la amistad la subes cuando haces algo con ella, ¿no? No solo por cambiar. O al cambiar, solo con cambiar ya te... Vale, pues vamos a la maquinaria eterna. Vamos allá. Inazuma. Venga, maquinaria eterna chetífera. Ponte allá, que va muy bien con la maquinaria y con Dendro. ¿Sabes? Con Dendro va muy bien Electro. Metes unos buenos ñascos. Al cambiar de ley, dominio o voz. O sea, yo ahora sacar otro personaje y me da experiencia de amistad. ¿Quieres decir? En serio, a ver, voy a cambiar. Por curiosidad, ¿eh? Voy a probar yo a cambiar, como tú dices, a ver si me da experiencia. No me ha dado nada, a ver. No, a ver, espera que cambie otra vez. Será cambiar a uno de los que no tenga... Claro, es que no sé si Yelan la tengo a nivel 10. No me da nada. Bueno, sí, igual. Vale. Pues ahora cambio, espérate. Ah, vale, vale. Bueno. Stabilize. This way, Feliz. Make yourself at home. Order guide you. Right. Commit it to memory. Right here. Allow me. Everyone hold hands. Gather. I will have order. This way, Feliz. Yeah. Roll. Stabilize. Commit it to memory.
Ah, no, claro, pero no voy a coger la recompensa, claro, eso lo haré luego. Pero ahora no la voy a coger porque no me interesa este boss. We'll see about that. Dare to mess with me? Sí, otra hipostasis dentro. O hacemos la serpiente de Yelan. ¿Qué prefieres? Bueno, necesitar no necesito ninguna, A ver, entiéndeme. Huh? Es de prueba. El que es de prueba. What did you say? Oh, I'm old now, so every other phrase escapes my ears. Try calling me Madam Farozan. I'm feeling all right today. I'll take the chance to try to get some more done than usual. Vamos a la hipostasis dentro, venga. Where do you want? Sí, sí, no te preocupes. Come on, enough procrastinating. Let's go. ¿Vamos o qué? Ya has bajado, Sumil. Espérame, joder.
Hey! This way through. Speed of light. Hey! Don't blink. Nowhere to hide. Incoming. Speed of light. Cut to the chase. Hey! Speed of light. This way through. Grow. Don't blink. A minute to memory. Dos humildes de mierda. No sé qué coño haces, tío. Necesitas más maquinaria eterna de esa de mierda. Ok. What they say is true. You have No, to no, see me the da world igual, for no sé. Bueno, yourself lo he to hecho con appreciate Kekin, how que no sé a qué beautiful nivel la it tengo is. de amistad, la verdad. Porque es la que he usado para... No lo he probado, la verdad. No, es que Kekin la tengo a nivel 10 ya. Y no la uso, pero como la tengo de la tetera... Yo es que los tengo en la tetera y los tengo a muchos a nivel 10. Aunque no los use mucho. Los tengo en la tetera. Y los tengo a nivel 10, ¿sabes? Muchos. If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk?
What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. No te preocupes. Vamos a la arboleda Moutimilla a hacer una recompensilla, mierdil. If you're not sure what to do next, how La about I take you on a recompensa, walk? el caza recompensas este. Es el seto este azul. I see everything. Incoming. Nowhere to hide. Speed of light. Hey! Sí, lo hago por el pase, no por la recompensa, por eso lo hago en fácil, ¿sabes? Porque no me apetece pelearme. Espérate a ver dónde es la siguiente. No hace falta que vengas si quieres, ahora te digo dónde es la siguiente y vas directo para allá, como quieras, ¿eh? A mí no me molestas aquí, pero vamos, para evitarte un teleport. Que va mamadísimo, dices, y la que aquí la tengo muy sumida, pobre. No, yo por las moras no, yo lo hago por el pase, por eso lo hago en fácil. No me apetece, con las dos cuentas se me hace muy pesado, entonces lo hago por el pase, lo de las 3 peticiones recompensadas. Me lo hago en fácil y ya está. Floresta Apam, ¿vale? Allí en donde está el bosque este sumido. Que licabas mucho. I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it.
serio? No me ha dado la X, tío. Ahora la tendré que curar. Se ha desmontado la pobre Keki. Hostia puta, pero bueno, ¿esto qué es, ¿Qué me has traído aquí? Ah, un mago de la vida. Ah, que eres tú, pensé que era un bicho. Es Kiki. Pero a mí no me cura, ¿no? Kiki, es su mío. Eso no mola. Bueno, vamos a por la seta esta, maricona. Life goes on. With sword comes shadow. Incoming. Vale, ya está. Sí, me cura cuando zurras. Sí que es verdad, no me acordaba. Decía la bolita esa. Sí, con la ulti cuando zurras sí que curas al equipo, eso sí. Me refería a la bolita esa que gira alrededor de ti, claro, que solo gira alrededor de ti, no de mis personajes. Que aquí la tengo que equipar porque he visto Kekis que son brutales el daño que hacen yo. No sé cómo habrá que equiparla, pero la mía es muy sumilla. Ya, la bolita no, por eso. Pero bueno. La montaña de Avantaka ahora, ¿vale? Que es donde está el robot gigante. Pero bueno, que es un gamusino de estos, no creo que no me hace falta casi ni que vengas. Porque es un Samachul Sumil, ¿sabes? ¿Cómo caes? Qué risa. Muy bien. La bicicleta. Everyone hold hands. Estos vienen bien patinar y el sumir. Vale, pues ya está la recompensa hecha. Vamos a por ella, que tienes aquí en los pies. Un pollo de lodo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un pollo de lodo? Mira, ahí vienen dos goblins. Por ti. Don't blink.
que es un pollo de todo. O un pollo de I lobo. see everything. Vale, voy a cobrar la recompensa a Sumin. El traductor dice. La planta de Tignari. Ah. Ah, sí, bueno, si necesitas coge alguno, no te preocupes. Ni me he acordado, la verdad. Yo porque lo he visto, pues lo he cogido al paso. Siempre que vengo aquí, pues los cojo estos 7, pero vamos. Si necesitas coger, coge, ¿eh? No te preocupes. Yo no tengo prioridad ahora con Tignari. Vamos a por la serpiente de Yelan. Venga, vamos. Así ya empiezas a farmear para ella. Venga, minas profundas. Me falta un qué. ¿Qué me falta? No, ya hemos hecho las 3 recompensas. Aunque parezca mentira. Hemos hecho las 2 setas y el samachul este de mierda. Son 3. Ya está. No puedo hacer más. Sí, sí. Ya hice las 3. Vamos para allá. Espera, que hay que equiparse el cachondo este para las luces estas. Sí, sí, son muy sumiles. Porque he cogido los más sumiles de los 3. Siempre cojo los 3 sumiles para acabar rápido, pero me da pereza. Vamos para allá, sumil. Lámpara mágica de Lilliput. Vamos para allá, venga. Jerónimo, soy Jerónimo. Hostia, cuánto tiempo sin hacer este bicho. Qué mal rollo me da, Tengo uno, dice. Tienes una lámpara mágica de Thunder Page. Grow! Hey! Cut to the chase! Don't blink! Everyone hold hands! Sharing my knowledge! Incoming! Hey! Speed of light! ¿Qué haces ahí de Minela o qué? ¿Cómo va eso, Yo soy mi lámpara nomás. Go. Committed to memory! Faster. Incoming! Good? With sword comes shadow. Hey! Let's play through the little. Don't blink! Speed of light! Hey! Cut to the chase! Don't blink! Opening box of a death-like dress. Make yourselves at home!
Incoming! With sword comes shadow. Speed of light! Incoming! Hey! Got lucky that time. Speed of light! Dos cachondos. Bueno, mejor dos que ninguno. Y cáliz de vida, claro, en mi línea. Colmillo rúnico. Tengo 12. Enough procrastinating. Let's go. Ah, pues no sabía. No coges la flor, sumir payela. Don't blink! Hey! ¿Qué hace sumir? Ah, le estás dando stop al sumir este. Voy. Estatuilla de la maldad. Guess we can rest a bit. Muy bien. Los oscuros son el infierno. Que te quemas ahí, te matará el potingue ese. Sí, ya los he cogido, ya los he cogido. Estos son para subir, por ejemplo, el arma de la legendaria Kazuha. Bueno, me queda resina para I'm otro all boss. for work-life balance, Que ya but es buena I hora. think this is pushing it. El potingue ese te quita vida, ¿no? Committed to memory. Tengo resina para uno más. ¿Cuál hacemos? La serpiente esta todavía no spawna otra vez, ¿no? La podríamos hacer otra vez para llenar. Pero tú no la has cogido, ¿no? Para llenar, sumir. No has spawneado todavía, ¿no? ¿Cuánto le falta de spawn? Espérate. Se veía en el libro. Something on your mind again? Let's work through it together. Two heads are better than one. En principio debería estar, pero no está.
Bueno, pero Cookie la tienes, ¿no? O tampoco. Porque para Cookie también te vale. Y para Heizou también. ¿No tienes a Heizou tampoco? ¿Y a Heizou? Yo aquí no tengo ni a Heizou ni a Cookie, claro. En esta cuenta, en la otra sí. Aquí no tengo a ninguno de los dos. Pero en la otra cuenta sí. A Heizou también te va bien, ¿eh? Muy bien. Ah, vale. Pues nada. Vamos a ver si viene ya. Sí, mira, ahí está. Ah, no, ahí sigue tu flor, Sumi. No la has cogido, pues no. Sigue aquí. Pero no aparecerá si estamos aquí, ¿no? Ok. Habrá que salir de aquí, ¿no? Para que spawne otra vez. Porque si no, no spawnea. Vamos fuera. Vamos a Liyue, a una estatua y ahora volvemos a entrar. Bueno, ¿qué hora es? La 1. Voy para allá, otra vez. Serpiente culera. Ya estoy yendo, Sumi. Joder, lo que tardan en llegar, macho. De verdad. Tú no has salido a la cima.
Bueno, si quieres hacemos otra máquina, vamos. Vamos a la máquina eterna. Vale, estoy yendo. Vale, ya estoy aquí en la maquinaria infernal. Speed of light. Hey, cut to the chase. Incoming. Right now. The Temple of Right Wisdom. here. Don't blink. Nowhere to hide. Nothing lasts. Speed of light. Emerge. Right now. Hey, Rusty, rebuild. Don't Right blink. here. Emerge. Committed to memory. Speed of light. Hey, with sword comes shadow. I'm always watching. This may hurt a little. Don't blink. Incoming. Cut to the chase. Ya, pues 4 resinas son media hora larga, macho. Mira, un pececito. Eso es que tienes la C1, ¿no? El PCS. To survive hardship, you must prepare for hardship. Tú verás. Speed of light. Hey. Ah, vale, pensé que el pececito ese salía solo con la segunda. Yaya Publishing House has released numerous works that lay out military strategy in a simple and pragmatic way. Those are my favorites.
La serpiente a dormir, que es tarde, tío. Mañana hay que currar. Ya llevamos un ratito. Va a ser un streaming sumil que no es el oficial. Mañana me tocará streamear del Chetil. A ver si puedo farmear mierdas para el almacén ya. Los pedos esos otra vez de culebra. A ver si ya spawnean mañana. Bueno, como a las 7:30 me levanto. No sé si es mucho, pero... Committed to memory. Sharing my knowledge. Speed of light. Hey! A sight to behold. Right here. Don't blink. Nowhere to hide. Incoming. Cut to the chase. Don't blink. Hey! Dos sumiles. Pero bueno. Y artefacto, una flor de vida con defensa y defensa. Muy bien, Rockstar. ¿Para qué voy a farmear de artefactos con las mierdas que me salen ya con los bosses? Pues ya está, por culo. Vale, pues ya me faltarían 6 mierdas de estas para poder subir a Yeran al 90. ¿Necesitas tú hacer algún otro boss o algo? ¿O un dominio o algo para gastar esa resina que te pueda quedar? ¿O no vamos a dormir? In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. ¿Quieres hacer la hipostasis dentro? Vale, yo te ayudo. Espérate. Espera, que me voy a hacer un cigarrín. ¿Qué quieres subir a Colei? No, Colei es el pájaro, ¿no? El espantongo ese. ¿Quieres subir a Yao Yao? Muy bien. Pues vamos a darle esto para la hipostasis dentro. Hipostasis dentro, voy a por ti. Yo ya no la he subido más, tengo que mirar, a ver, claro, creo que me faltan piedras de esas de verdes también, ni lo he mirado, ahora mira a ver. Alto Sutej. Los habitantes del desierto veneran al sol, por eso la tierra situada en la dirección del sol del mediodía recibe el nombre de Alto Sutej. Ah, no lo sabía. ¿Qué piedras?
¿Qué piedras hiciste para Colei Tignari? No sé cuáles hablas. ¿Estás abajo ya? ¿Qué piedras dices? Ah, las verdes de dentro. Vale. Claro, de Tignari y Colei. Sí, unas pocas. The Temple of Wisdom! Emerge. Incoming! I'm always watching. With sword comes shadow. Emerge. Speed of light! Cut to the chase! Grow, grow, grow! Aquí. Don't blink! Chetil, que eres un chetillo. Hold the line! Exacto, ya nos curamos, nos metemos unos chutes de agua de Kokomi y nos cogemos una borrachera. Ah, que no tengo yo ya, tengo que gastar, no voy a gastar lunas porque si no me quedan 20 colgadas, paso, es igual. Cógela tú. Es que si no me quedan 20 colgadas, tío, no voy a tirar 20, no me apetece. No tengo, a ver. No, tengo que gastar lunas, no quiero gastar lunas. A ver cómo tengo allá, espérate. Wow! I might even... No, ya está, con el 60 me vale porque para ascenderla necesito 8, ¿sabes? Y ahora me va a dar 2 porque con mi mala suerte, aunque me dé 3, tampoco no me... Ya subiré al 70, ¿sabes? Por el segundo talento. A ver cómo es el segundo talento que hace. In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. El personaje en uso dentro del área de efecto de dicho rábano recupera vida una vez por segundo en una cantidad equivalente al 0,8 de la vida de Yao Ya. Bueno, ya lo subiré, ¿sabes? Al 70. Tampoco no voy a gastar resina porque necesito 8. Si estuviera 2, pues sí la gastaba, pero es que necesito 8, tengo 0 ahora. La he subido del 20 al 60, ¿sabes? La subiré al 70 y ahí se quedará. According to today's Forest Patrol route map, we need to head here first, then make our way over to there?
There's a lot I'm of all writing. for work-life balance, but I think this is pushing it. Qué mierda de lanzada llevo. No la tengo ni artefactos ni nada, ¿eh? I'm feeling all right today. Sí, en breve I'll me take the iré. chance to try to get some more done than usual. Tendría que subir una borla negra. Pero no tengo materiales, ¿no? Ah, sí. La voy a subir, la borla negra, que le viene bien allá, ya, aunque le da. Ooh, what's happening over there? Can we take a sneaky peek? Huh? Can we? When I don't have much to keep me occupied, old thought patterns start to creep back in, and as soon as I start talking about it, the flashbacks start. Necesitaría sintetizar para subir este arma. Voy a lavar un momentito, ya vengo. Don't put off until tomorrow what you can do today. Come on, let's get a move on. Sumir. Qué expedición.
expedición. ¿Qué expedición, Ep? ¿Qué es eso? La de Lorena. No sé qué es la expedición. Ah, vale. Es que, vale, sí, sí. Yo solo hago todas las mañanas antes de hacer las diarias. Es lo primero que hago. Veo a Catherine, cojo todos los materiales y los pongo otra vez. ¿Sabes? Así los tengo cada mañana listos, ¿sabes? Que Yelan es pro que te da un 25% más de piedra, ¿sabes? Está guay. Además de ser chetil y de ser un bombón, te da más piedritas, chaval. Un 25% más, ¿eh? Ahí me he equivocado, no era aquí donde quería ir. Bueno, sí. Todos a 15 horas, joder, que chetil. Yo a 15 no, pero bueno. ¿Qué necesito de estos fragmentos y de esta oscura? Necesito... Fragmentos de siderita oscura. Why do so many people make such a big deal out of seeking the Adepti? There's Adepti everywhere, isn't there? Oh, what's happening over there? Can we take a sneaky peek? Huh? Can we? Pues chetil, ¿no? Eres pro veloz, tío.
Chetando, le estoy poniendo la mierda que tengo por ahí, que no es lo mismo. Chetando, dice que más. Le estoy poniendo la mierda que tengo por ahí. Why do so many people make such a big deal out of seeking the Adepti? No tengo dos de dentro. There's Adepti everywhere, isn't there? No tengo pluma dentro. Bueno, tiene una Tignari, claro. Que no se la voy a quitar. Y otra el sumillo. Se ha quitado el sumillo para probar. Tengo dos de dentro. Y le tengo que meter otro gladiador, claro. Le meto uno de vida. Vida. Y aquí le meto un de vida full también. Tampoco tengo uno de dentro. ¿No? Solo tengo Don't put off until tomorrow what you can do today. Come on, let's get a move on. Ya, bueno, eso lo mejor que tenga. Le pongo gladiador y bueno dentro. No puedo ponerle otra cosa. Si lo tengo, la lanza esta. Mira, tiene 15k de vida, tío. Y tiene nivel 60, ¿sabes? Ooh, what's happening over there? Can we take a sneaky peek? Huh? Can we? Bueno, la tengo vidil, no chetil. Don't put off Sí, until poco a tomorrow poco pues what va you can do subiendo la today. cosa otra, claro. Come on, let's get a move on. Le subo la lanza también. No, si es que no tiene ataque la pobre. No, tiene 600 de ataque, no merece la pena que le suba la lanza. Bueno, oye, poco a poco oye, va apareciendo otra cosita. A ver, tampoco no es ninguna locura, pero está graciosa. Tiene una mierda de probabilidad y de daño crítico, pero Can we take a sneaky peek? Huh? tenemos una Can daño we? dentro. Y ya está. Why isn't it working? I don't get it. Vámonos a Monster para las diarias. Hombre, poco a poco va subiendo, claro, es lo que toca. No, no hay otra. Pero bueno, oye.
Poco a poco. Va subiendo. Tú sí que la tienes chetil, seguro. Add Astra at... Esto lo hago mañana mejor. ¿Ves? Tú la tienes chetif. Ponla ahí que te la pueda ver. Pon a Yao Yao. Ponla aquí que te la pueda ver. Como favorita. Ponla en exhibidos. Hostia, a nivel 70 la según ya, ¿eh? Le has dado caña ahí a la representación del trueno, o como se llame. Mira que me dio palo ese boss, el del trueno. Ponla ahí, que la veamos. ¡Hala, que de tarjetas! Travesía. Muy bien, oye. Bueno, barato, son 40 de resina. Bárbara. El arte de la aventura. Retador. Reputación del Iyue. Monster. Diluc chetífero ahí. Y ya en Miko chetífera. Kitsune onírica. Muy bien, oye. Pues en perfil, te vienes a perfil y pones exhibidos. Personajes exhibidos chetíferos. Le das a Options. Firma aún no configurada. Tenemos que subir a nivel 50, mal que nos pese. Yo creo que ya nos lo merecemos. Claro. Esa tarjeta que tienes puesta de qué personaje es o de qué es, de Espinadragón. La tarjeta que tienes de fondo es de Espinadragón o de qué es. No está Yao Yao. Espérate que salgo y vuelvo a entrar. No está Yao Yao, Sumil, no has puesto. Ah, el retador logro 3. Vale. No has puesto a Yao Yao, Sumil. Joder, tienes personajes chetíferos, Madre mía. Qué chetil. No lo has puesto a Yao Yao, Sumil. A ver. Ahora. A nivel 20, pensé que la tenías al 60, pensé que la habías estado subiendo, Sumil. No, no, no me aceptes, no me aceptes, no me aceptes, que me equivoco. No me aceptes, que me he equivocado. No me aceptes que me he equivocado, Sumil.
Me he equivocado. Me he equivocado. A ver. No, no la quites que no la he visto, Sumir. Vida máxima 3000, ataque 82, defensa, maestría, guante. Arma chetífera, ¿le tienes? Bien. Artefactos chetíferos. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Constelación chetífera. Need me to come up with some for you? Y talentos chetíferos. Pensé que la había subido al 50, Sumir. Pensé que la había subido al 50. O así, ¿sabes? Claro, sí, quítala, claro, si está para el deseo. Se ve que está hecha para el deseo. Yo no sé qué hacer, tío. Si coger la C1 de Yao Yao o la C4 de Beidou, ¿qué cojo? Sí, pero no la iba a equipar. Hombre, has dicho que la querías equipar, ¿no? Que la ibas a subir poco a poco. Bueno, ponle lo que tengas. Seguro que tienes mejores que yo. Fijo, vamos. Ya ves tú lo que le he puesto yo. Gladiador y Dendro. Y mira la mierda de ataque que tiene. O sea, por eso le queda más daño. La que quieras. No, ya, bueno, pero por eso te pido consejos, Sumir. Ya lo sé que es la que quiero. Quiero las dos. Pero que priorizo la C1 de Yao Yao. Claro, es que la C1... Cuando explota un rábano el personaje en uso tal... Un 15% de bono de daño dentro, es decir, se chetaría a sí misma, claro, porque salvo que la lleves con Najida o algo. De ella no se sabe con quién viene todavía, claro. No, Yelan viene con Beidou, con Ningguang y con Chinkyu. Que ya lo han hecho oficial los de mi joyo. ¿Tú esta Yao Yao que tienes es la del evento? ¿O es de tirada? De evento. Pues no sé qué hacer, tío. Si coger... Oh, te has ido. No sé si coger la C1 de Yao Yao o la C4 de Beidou. Porque aquí no voy a tirar por Yelan, claro, aunque salgan su banner no voy a tirar por Yelan, no voy a por las C1. Con lo cual aquí no... Donde sí que me interesaría a lo mejor sacar Beidou es en la otra cuenta, que me parece que la tengo C1 o C2 en la cuenta principal a Beidou. Que tampoco la uso mucho, la quiero equipar bien, pero me parece que la tengo C1 o C2, o sea, tampoco no es ninguna locura. Bueno, no sé qué hacer. Porque de los otros, el único que podía interesar era Chinkyu, pero creo que lo tengo C6 aquí también. Me salió Chinkyu un montón de veces. No me acuerdo en qué banner fue, pero me salieron 1000 Chinkyus. Sería el único que me podría interesar, ¿sabes? Porque... No voy a tirar por Yelan en esta cuenta, no lo tengo clarísimo.
tengo garantizada de ella, estás loco. De aquí a Charlene me parece que la tengo C2, pero vamos, tampoco no... Sí. Pero que no la uso tampoco, o sea, no la tengo equipada, o sea, que no... ¿Sabes? El niño este igual me la suda. La señora esta, desde el cariño, también bastante me la suda. Esta señora me la suda, esta señora me la suda. Me faltaría Yunjin solo. No sé si cogerla por coleccionismo, tío, o qué hacer. ¿Qué hago? ¿Tú cogerías a Yunjin si no la tienes? Espérate. Esta la tengo, esta la tengo, esta la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Y la tengo. ¿Cojo a Yunjin por tenerla, por coleccionismo o qué? Y ya está, ya me saldrá Yao Yao C1, tampoco es una locura, ¿no? O sí, o cojo C1 de Yao Yao. La C1. Cojo la C1 de Yao Yao. No, no la voy a subir. Bueno, a lo mejor la Yao Yao no va a ser una locura tampoco lo que coja, ¿sabes? Tampoco te pienses que va a ser ahora. Pero más que Yunjin sí, porque Yunjin ya subiría porque odio su voz. Con lo cual... ¿Qué hace el niño este aquí? Voy a poner a Yao Yao para verla. I'll take good care of it. Mira, ahora Yao Yao, cuando tire un bicho de estos, si coge un rábano, ¿ves? Se cheta. ¿Qué ha hecho? Así, mira, bono de daño de dentro, 30%. Un 15% más, oye, pues está bien. Sutil, ¿no? A ver qué tal cura siendo tan sumil. Cura bastante sumil, pero bueno, oye, para empezar. Es un poco sumil, ¿no? Ok. Stay put. 570.
2,14% de vida máxima más 219. O sea, cura de aquella manera. Y la ulti 252 más 257. Tampoco cura mucho más, Don't be scared. There are still so many places for us to explore. Sí, bueno, mira, porque realmente es que Yunjin sería por coleccionismo, porque sí que no la voy a subir nunca ya Yao Yao, aunque tampoco va a ser una locura lo que la use. Por lo menos ya la he invertido a nivel 60, ¿sabes? La subiré hasta el 70 por la segunda pasiva. Y porque queda un nivel un poquito decente ya. Y ya ahí se queda, ¿sabes? Tampoco me voy a volver loco con Yao Yao. Pero Yunjin no la iba a subir más allá del 20, ¿sabes? Salvo alguna vez que la pusieran de prueba para conseguir su material de boss. Bueno, de boss no, claro, de boss no. Bueno, el material de mejora, no sé cuál es el que pide Yunjin, la verdad. Aparte del de boss. Pero vamos, que me da igual. No sé si pide flores chinchín o flores chonchón. O de seda o del obispo, me da igual. El tema es que Yunjin sería por coleccionismo, ¿sabes? Tampoco no... Pero no la iba a usar, por lo que te digo. No iba a hacer su boss y además la elemental que tiene no me dice nada. Sin embargo, una cureta pues siempre viene bien. No cura mucho, pero bueno, curará un poquito mejor cuando le suba vida y cuando le suba los artefactos de vida, ¿sabes? Y el bono de curación. Le pongo un bono de curación y tal, y bueno, pues quieras que no, subirá un poquito, ¿sabes? Entonces, pues bueno. Que es lo que te digo, tampoco es para volverse loco a Yao, ¿sabes? Pero bueno, es graciosilla, es sumilla. Tiene un bono de curación sumil ahora, pero bueno. Sí, yo no la subiré más del 70. En cuanto tenga un día de resina, lo invierto en la hipostasis, que con mi mala suerte me saldrán 2 todo el rato, y ya está. Un día de resina y la subo al 70. Porque sacaré esta piedrita, aunque sea con piedras parciales, y sacaré los sumiles. Y pimientos de estos tengo ya y va bastante bien, o sea que al 70 sí que la subiré. Porque así se desbloquea el nuevo talento, que tampoco es una locura. Pero bueno, ya por tener los dos. Que te cura más, en teoría, ¿sabes?
Durante 5 segundos si te explota un rábano encima, pues te da un 0,8% de vida máxima de Yao Yao cada 5 segundos, durante 5 segundos. Pues bueno, tampoco no es una locura, pero bueno, por tenerlo activado. Lo bueno por lo que puede ser interesante Yao Yao, sobre todo la gente que no tiene Najida, es porque aplica buen dentro, porque claro, como esté dirigido el rábano al enemigo, pues le aplica dentro al momento, con lo cual viene muy bien. A lo mejor Yao Yao con Cookie o con Yae o con Beidou, con cualquier electro va a venir muy bien, o con cualquier hidro, ¿sabes? Con Yelan mismo. A diferencia de Colei, que para aplicar dentro tira el boomerang ese y tiene que dar a los enemigos, sí que da la ida y a la vuelta, pero da un rango cerrado. Sin embargo, el rábano este busca al enemigo, con lo cual le va a impregnar dentro en cuanto le caiga el rábano. Con lo cual te va a llenar, si tienes varios enemigos te los va a imbuir en dentro al momento, ¿sabes? Con lo cual está muy bien. Es una buena... Yo creo que es una buena aplicadora de dentro. Evidentemente Najida es mejor, claro, pero... Y también su daño. Pero como para aplicar dentro yo lo veo muy bien, porque no tienes que apuntar, ya sueltas el conejo ese, cambias, el conejo se queda ahí aplicando dentro y tú cambias a Yelan o cambias a quien quieras, ¿sabes? Con lo cual como aplicadora de dentro está bien. Y luego además si te cura un poquito, tío, te va curando, porque actúa un poco como Bennett, la cura, ¿sabes? Si tienes menos de 70 de vida... Uy. Si tienes menos de 70 de vida, entonces te lanza los rábanos a ti, ¿sabes? Y si tienes más, entonces se los lanza al enemigo. Y si no hay enemigos, entonces te los lanza a ti si te falta vida. A diferencia de Bennett, por ejemplo, tú Bennett, si tienes más de 70% de vida, pues no te cura. Pero ni aunque haya enemigos, ni aunque no haya. Sin embargo, el conejo este, tú lo tiras, hay enemigos, tienes más de 70% de vida, se lo tira al enemigo. Tienes menos, te lo tira a ti. Lo tiras y no hay enemigos, te los tira a ti automáticamente. Con lo cual, pues está bien. Es una curacioncilla así un poco sumil, pero bueno, no está mal. Y luego, sobre todo... Sobre todo eso, para aplicar dentro es muy buena opción. Bueno, como ya... Pero lo bueno es que aplica muy bien dentro, yo creo, ¿sabes? Porque como va el enemigo, siempre que tú tengas menos de 70 de vida, pues entonces... Guay. Uy. Como va el enemigo va muy bien, ¿sabes? Es buena aplicada de dentro para combinar con electro, con hidro o con piro incluso. Navigating the world is a whole lot easier with a few Puede hacer different buenas identities to reacciones choose from. déntricas. Need me to come up with some for you? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, macho. Ya está bien. Mañana más, si Dios quiere. Te dejo aquí un momentito. Para que le veas el lunar. Por si no se lo has visto. Tiene un lunarillo ahí. Mira. Para que veas que no te engaño. Mira, tiene un lunar ahí, ¿lo ves? Ahí al lado del corbatón. ¿Le ves el lunar? ¿Le ves el lunarillo que tiene? Pues ese es el lunar de la sabiduría, chaval. Ese es el lunar del 50-50. Ese es el lunar del 50-50, tío.
Que lo sepas. Y mira la orejilla, qué chulo el pendiente ahí mordiéndole el lóbulo. Bueno, el cartílago. Luego lleva el colgantito ahí. En el otro lado lleva el pendiente también, ¿eh? Lo lleva igual, no se lo había visto, pero es igual. Sí, sí, lo lleva igual con la cadenita. Bueno, no te preocupes, pero trabajo en casa, con lo cual es más llevadero. ¿Eh? Lleva el pendientito en la otra oreja también. Yo pensé que llevaba solo uno, pero no, lleva los dos. Mira qué coquetona ella. Con su lunar mágico, ¿eh? El lado derecho chetífero, tío. Es el 50-50. Mira, el 50-50. La chaqueta esta que te gusta tanto. La trencita esta que le queda sensacional. Me encanta. Este detalle de la trencita ahí. Good roll. Y la orejilla saliendo. All right, maybe I'll take one more day off and ¿Qué viste antes, knock el out the lunar? rest of the work once I'm feeling up to it. O la trencita. Es muy chetil, ¿eh? Ay. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Sí, faltan 13 días. Felicilla, ¿eh? Bueno, pues mañana más, tío. Que descanses, que vaya bien. Gracias por la ayuda, espero que te hayas divertido. Mañana más, mañana supongo que streamearé si no se conecta esta gente al PPA. Mañana streamearé con la principal para el evento de Twitch. Seguiré la historia de Jet, que la empecé, lo que la empecé y me fui a investigar por ahí. Y haré el gusano loco nuevo con la resina para el almacén. Y a ver si encuentro más crisálidas de esas mierdiles, tío, para poderlo subir. ¿Vale? Y luego ya pues toca equiparlo con la mierda que tenga, como siempre. El pobre. Lo dicho, muchas gracias, Ep. Buenas noches, que vaya muy bien, tío, que descanses. Hasta mañana. Hasta mañana. Una timidilla, venga. Ahí, un chetil es. Vale, Fabeidou. Mira que hay armas, Ah, ya tiene refinamiento 5. Pues nada. Pues mañana más, tío. Que descanses. Buenas noches, Gracias.